Suscríbete a La Panterita. La aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Hildebrand y Ponabé. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Isuzu es invencible por naturaleza. Auspician Costanera Sur. Construye TIC SA. Apostala Energy, energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Impex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Bienvenido, Ariel Julián. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Buen día. El saludo a todos. Bueno, ¿cómo te sentís, Ariel, después de una experiencia que varios paraguayos están atravesando lastimosamente? Sí. El tema del dengue, chikungunya. Y vos sabés que nos estábamos acordando de vos el lunes, en peligro de gol. No al aire, ¿verdad? Sí. Pero, ¿te acordás que ese día que hablamos del chikungunya, que cómo se pronuncia, que es chiquinguinya, que chucuchinqui? El jueves. Y ese día te agarró. Sí. Básicamente. Sí, es una experiencia muy muy complicada, Bruno, porque en mi caso, el COVID no sentí el efecto. El efecto dañino, perjudicial, digamos, pero sí, esta enfermedad sí, porque la fiebre es el tema, principalmente la fiebre y después las articulaciones, la puntada de los huesos, las articulaciones, cuesta caminar. El primer día a mí me costó muchísimo caminar, me costaba levantarme, sostenerme. Felizmente a mí no. Mira que son unas personas jóvenes. Sí. Imagínate vos que tengas 65, no, 70 años, un problema de reuma, 80. qué sé yo. No. ¿Qué tal? Y ataca las articulaciones. Pero después, una vez controlado la fiebre, sí, ya todo mucho mejor, pero no es que de un día para otro ya te pasa. Es decir, te sigue, se prolonga en el tiempo el cansancio, si haces alguna subida en escalera o haces algún sprint enseguida tu voz no es normal tampoco. No es normal, me trabajó también la... Sí. Te da problema en la garganta, problema en el organismo, te ataca por todas partes. Bueno, pues gracias a Dios ya estás Sí, acá, estás repuesto, bien. y así que bienvenido, Ariel. Aguántame, muchachos, por favor. Artemio Villaverde, director financiero de Guaireña. ¿Cómo está, don Artemio? ¿Qué tal, Enrique? ¿Todo bien? Un saludo a la audiencia. Bruno, ponte saluda. Estamos con Dani Chun, Ariel Mareco, Fabio Martín, Federico Arias. Perdón, Bruno. No hay ningún problema. Don Artemio, ¿vos te acordás de... ¿Será que tu papá no te puso por Artemio Villanueva, el poeta del arco? ¿Te acordás de él o no? Mi abuelo es mi homónimo. Mi abuelo, el estado ya se llamaba Artemio Villaverde. Ah, tu abuelo. Y en honor a su nombre. Pero capaz que por ahí nomás también. Pero Artemio fue un gran arquero. Yo recuerdo que acá en ABC llegó a escribir también. Tenía un artículo muy interesante de historia que yo leía. Artículo de historia del fútbol, sí. Historia del fútbol, el fútbol paraguayo. Sí, don Artemio Villanueva. Bueno, don Artemio, contanos por favor, ventas masivas de entradas para el partido de mañana versus Cerro Porteño ahí en el Guairá. Así mismo, Bruno, realmente como siempre sabemos, ahora este tipo de partidos, la expectativa que genera, nuevamente tenemos la oportunidad, la posibilidad de jugar en nuestro estadio, en el Parque del Guairá, contra uno de los grandes, y así se está reflejando eso en la venta de entradas. Ahora, hoy, siendo las 11 horas, recibí el último reporte, ya de casi 5.000 entradas vendidas. Estaría ya disponible nada más unas 2.000, que creemos que entre hoy y mañana eso va
ya va a agotarse, ¿verdad? ¿Cuántas entradas pusieron a disposición en total? 7.000 entradas pusimos a la venta, un 50% para el sector de cerro, que sería la parte de platea, y la parte de gradería norte, le cedimos a la gente de cerro, ahora la hinchada visitante, y la parte de preferencia, tanto baja como alta, hoy en día tenemos ya también habilitadas las preferencias altas, y la gradería sur exclusivamente para el público local de Guaireña. Don Artemio, y de las 5.000 entradas vendidas, ¿dónde fue la mayor captación de venta de entradas? Y en un 50% justamente coincide, ¿verdad? En cada sector. Tanto la gente de Cerro, por ejemplo, rápidamente compraron todo lo que es la parte de gradería norte, como siempre se estila, ¿verdad? Y la parte de platea ya también en un 70% ya totalmente vendido, ¿verdad? Entonces, creo que se estila en un 50-50 también. Don Artemio, y esa nueva preferencia alta, ¿cuántas personas pueden ingresar en esos sectores que habilitaron para este año? Y en cada sector estarían entrando unas 750 personas aproximadamente. O sea, en total 1.500 personas más. En total 1.500 personas, sí, 1.500 personas. El tema de los menores, ¿cómo manejan? Para este partido, por la capacidad limitada que tenemos, ahora estarían abonando desde todas las edades. Entonces el famoso pagan todos. Todos pagan para este partido. Entiendo. Bueno, don Artemio, ¿y cuál es tu estimación? ¿Crees que hoy ya se liquidan las entradas, que mañana se van a agotar? ¿Cuál es un poco la previsión? Y yo pienso que mañana sobrarían por lo menos unas 500 entradas todavía, ¿verdad? Que según lo que vamos viendo acá minuto a minuto, dentro de la mañana eso ya estaría terminando totalmente las entradas para mañana. Vos sabés que a veces uno siente dos situaciones en el fútbol, ¿verdad? A veces uno siente que haya un estadio tan grande para tan poca gente en ciertos espectáculos, y a veces uno siente que haya un estadio tan pequeño para tanta gente que quiere ir a ver ese partido, ¿verdad? Lo Nacional del Marte, por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, vi que Guaraní va a pedir jugar la Sudamericana en cancha Olimpia. Mira. Va a tener un poquito más de ambiente, ¿verdad? Claro, más arropado. Sí, porque es así como dice Bruno, hay partidos que realmente queda público afuera y hay otros donde realmente el ambiente es desolador. Y sí, y acá, por ejemplo, vamos a hacer nomás una imaginación, don Artemio. ¿Qué iba a pasar si el estadio tenía 20.000 personas? ¿Vos creés que se llenaba igual? ¿Se vendían todas las entradas? Yo creo que sí, porque justamente por nuestra capacidad limitada, nosotros, por el costo mismo de la organización, pusimos precios ya un poco, creo que elevados para lo que es nuestro medio, ¿verdad? Pero justamente con la intención de cubrir esos costos que demandan este tipo de eventos, ¿verdad? En cuanto a seguridad y todo lo relacionado al espectáculo, ¿verdad? Pero ante una mayor capacidad, yo creo que con entradas más populares, de igual manera, esas 20.000 yo pienso que quedarían cortas otra vez para este tipo de partido, Bruno. Perfecto. Don Artemio, muchas gracias por atendernos, muy gentil. Dale a la orden siempre, Bruno. Igual, un fuerte abrazo. Ahí está Artemio Villaverde, director financiero de Guaireña. 5.000 entradas vendidas para el partido de mañana versus Cerro Porteño, la Guaireña Cerro Porteño. Y me imagino que algo tiene que ver Saba, ¿verdad? ¿Qué tal, Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, el saludo para todos. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿Saba tiene que ver con esto, no? No, para mí no. ¿O es Cerro nomás? ¿Va a llevar esta Cerro cantidad? No sé si la expectativa pasa porque va a Cerro Porteño sin dudas. Yo creo que mañana va a haber mucha atención, va a haber mucha alta sintonía, vamos a tener mucha gente escuchándonos.
Eso sí, gente categoría. viendo la televisión. Ya hay No. expectativa con el armado de mitad de cancha para adelante. Yo tengo expectativa. A ver qué va a poner en la delantera. Pero no se puede todavía pedir nada. No, pero tengo expectativa. Está acomodando las valijas. Porque pedí en medio campo. recordemos, no, mitad de cancha para adelante porque tiene problemas Cerro. Atrás ¿Pero le qué va a falta. hacer él? Atrás tendría que ir con lo mismo, ¿verdad? Y hay que ver si sigue Porque juega Alberto, Patiño, del Valle y Báez. ¿Será que va a jugar el mismo esquema que Chiqui? El 4-4-2 Claro, y o bueno, y 4-4-2. esa pues la expectativa. Por ahí, que ¿verdad? tengo. Pero Espera. Ese es el punto. Espera. Porque si no van a decir que no me acuerdo de mi propia opinión anterior. Supongo que Saba ya habrá visto 20 vídeos, los últimos 20 partidos de Cerro. Ya preguntó, anotó y ya sabe mucho. te descuidas. Claro y que más. sí. Pero digo nomás, ¿sabe dónde está el problema? O sea, él ya tiene que, nosotros tenemos que ver algo de él, pero no a profundidad. ¿Por qué? Porque vos traes un concepto, vos tenés un diagnóstico y tenés que aplicar eso. Es como el remedio. No vaya a esperar que el remedio, salvo un antibiótico, cosas como así, ¿verdad? Pero acá pues estamos hablando de algo un poco más complicado, ¿verdad? Entonces, el efecto del remedio tiene que ir cumpliendo un cierto tiempo para que haga el efecto necesario y la persona se sienta realmente... Eso depende del cuadro clínico del enfermo. Si el enfermo está complicado, le hace aplicar algo potente para que tenga efecto inmediato. ¿Y cómo es lo de Cerro? ¿Cómo es? Y si sacaron a un técnico al que le hicieron 4 años de contrato en el primer año es porque entendían que estaba casi terminal, era la cuestión. Mira que Ariel le tira esos títulos, no sé si no es vino eso. después de su recuperación te diga, por ejemplo, un enfermo, no sé. Yo creo que Saba algún toque ya va a tener en la formación del equipo en cuanto a algunos cambios a nombres. Así como Gavilán. Gavilán he visto, se pidió tanto por el chico... ¿Cómo se llama el chico? Bobadilla, y le sacó los 40 minutos del primer tiempo. Lo de Diego no se puede aproveche también los catalogar. chicos en Cerro cuando tienen la chance por un lado. Y me parece lo de Guairá es porque va a ser la presencia por primera vez del año de Cerro allí. Claro, Es la novedad del año para el cerrista. Sí, el comienzo del año. El comienzo, capaz en otras circunstancias, si es que era ya el segundo semestre del año, no iba a generar una expectativa de esta naturaleza. Pero es un poco lo nuevo que Cerro Porteño vuelve en esta temporada 2023 por primera vez allá en el departamento del Guairá. Porque, a ver, y más allá que también es un poco cuidar las formas. O sea, no le he notado a Onsada diciendo, no, todo lo que se hizo hasta ahora, no, hasta tiró el caramelito del tema de seguir con el legado, el muy buen trabajo, pero sí cosas bien puntuales. Por ejemplo, la proporción de cuánto Cerro quiere salir jugando desde atrás y cuánto quiere dividir y buscar la segunda pelota. Eso ya un poco en el juego. Antes, sí, si vos me decís, solo Morales de punta y va a sumar a un Sergio Díaz, a un Pache Carrizo, además de Aquino y ya sea Galeano o Enzo, o Díaz con Pachi y Aquino, o sea, jugar con 3 detrás del 9 o jugar con doble 9, o sea, ese tipo de cosas, porque después, ¿qué es lo que va a hacer con el tema de la saga central? Eso es lo que decía, claro, no, la saga central está... Ay. O sea, los 4 del fondo, salvo que le haya impresionado Rivas, por ejemplo, que tiene más potencia que Vague, pero Espínola, Patiño y Del Valle hoy son intocables. Me parece que Pidiamota va a ir, la acompañante será Pica seguramente, o vamos a ver qué más, a lo mejor los haga Aquino de la izquierda, lo pone, le da más libertad. O sea, hay varias cosas que pueden pasar con el transcurso de los partidos y que puede ir cambiando en un Cerro que no acostumbra a los extremos, a alguien detrás del punta, a lo mejor arranca con los puntas también, Morales sale un poquito hacia afuera, pueden pasar varias cosas, me parece. Por eso la expectativa en lo personal de mitad de cancha hacia adelante. Juanma, ¿cómo te va? Buen día, móvil personal. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, ¿cómo están las cosas? Bien, todo tranquilo. Cerro Porteño que hubo esta semana un cambio fuerte por todo lo que ya venían hablando ustedes. La primera semana de trabajo de Facundo Saba como entrenador de Cerro Porteño. Consultando y sí, todas las respuestas prácticamente coincidían en lo mismo con la cuestión de la intensidad. Mucha velocidad. Facundo Saba quiere que su equipo sea intenso, más allá de la posesión, de las triangulaciones, de realizar pases, circuito de pases. Busca más ser más intenso y me dijeron también más directo a la hora de buscar el arco rival. Pueden haber modificaciones. Me dijeron ya, de hecho, que ayer
Facundo Saba, el técnico del Cerro Porteño, que va a debutar mañana ante Guaireña, le comunicó a los futbolistas la lista de concentrados. Hoy se movilizaron por la mañana, almuerzo ahora en el club, y 15:30 salen rumbo a Villarrica, en el Villarrica Palace. Se hospeda el plantel del Cerro Porteño, que estaría llegando alrededor de las 18 aproximadamente a tierras villarriqueñas. En ese sentido, y así como están las cosas, de vuelta Carrascal y Fernando Fernández estarían quedando fuera de la lista de convocados para el partido de mañana, buscando, repetimos, ya tratar de imponer un poco su estilo, de tratar de hacer respetar eso y de que se vaya plasmando, porque tiene poco tiempo, tiene muchos partidos encima. Cerro tiene ahora Guaireña, después entre semana ya el domingo viaja a Chile, porque entre semana debuta en Copa Libertadores contra Curicó, así que Saba no tiene mucho tiempo en ese sentido, sí, muchos compromisos, y habrá que ver cuál será el equipo que estaría arrancando el partido de mañana contra Guaireña. Así como están las cosas, me dijeron que pueden haber novedades con relación a la línea defensiva, Juanma, y obviamente también a la línea ofensiva Juanma, del Cerro Porteño. Sí. Perdón que te interrumpa. Vos dijiste que están fuera Carrascal y Fernando Fernández, ¿verdad? No viajan, no forman parte de la lista. Bueno, de pero el viajeros. Zócalo de ABC TV dice volverían Carrascal y Fernando Fernández. Yo no sé si el que escucha... acá no Al estábamos contrario, mirando, al contrario. pensamos que estamos todos locos acá, ¿verdad? No, al contrario, no forman parte de la lista de viajeros. Por eso, No, está bien, porque tenemos que informar correctamente nomás, por eso, perdona a la audiencia y también a los compañeros, pero si estamos Mantienen diciendo en que ese algo sentido la pasa y tendencia. ponemos totalmente lo contrario, pues nos van a decir que de qué están hablando, ¿verdad? Sí, en ese sentido decía, uno mantiene la tendencia porque ya en el último partido no estuvieron ni Carrascal y Fernando Fernández, que estuvo en categoría reserva incluso, y así como están las cosas también, o tampoco, mejor dicho, formarán parte de la delegación que va a Villarrica para el partido de mañana contra Guaireña. Muchos cambios, probó muchos equipos, e incluso también realizó modificaciones en la zona defensiva. En algún momento probó con un futbolista que ya no es juvenil, que todavía no debutó en primera división, tiene 23 años, es defensor, zurdo, viene recuperado de una lesión del ligamento cruzado anterior, jugó la temporada pasada en Intermedia en Santaní. Estamos hablando de Pedro Álvarez, un futbolista que es defensor central, surgido de la cantera de Cerro Porteño, también puede jugar como lateral izquierdo, pero es un defensor que maneja el perfil zurdo, así que lo probó también en algún momento, lo sacó del Valle y probó esa dupla junto con Patiño. Pedro Álvarez, repetimos ese nombre, que estuvo realizando los entrenamientos en uno de los equipos que paró Facundo Saba para el partido de mañana. También, así como están las cosas, donde sí ya estaría metiendo mano también es en la cuestión del volante. Brian Zamudio, que viajó a Encarnación pero que no formó parte del banco de suplentes en el partido contra Trinidense, no fue tenido en cuenta en el partido pasado contra Guaraní, podría volver también a ser tenido en cuenta para este partido de mañana contra Guaireña. Brian Zamudio, e incluso también me dijeron que formó parte en algún momento de algún entrenamiento en el equipo titular. Carrascal y Fernando Fernández hicieron la pretemporada en Cerro Porteño. Sí, en su totalidad. El único que llegó con 10 días de atraso fue Jan Fernández. ¿Y cuál, por ejemplo, sería el inconveniente con ellos? Y allí vamos a lo que recibiríamos como información, que Facundo Saba busca mucha intensidad y entiende que por el momento estos dos futbolistas deberían todavía ajustar esos detalles para poder ser tenidos en cuenta, al menos según la información que recibimos. Y para tener intensidad hay que estar bien físicamente, hay que cuidarse. El cuidado invisible, como le llaman en el fútbol, eso que vos salís de tu práctica y te vas a cuidarte. El que no se ve, pues por eso le dicen cuidado invisible, ¿verdad? Carrascal hace un año que no está para la intensidad. Es un no, pero yo hace cuánto le digo, truquecito. Denme tampoco un punto a favor algún día. Yo a veces cuando vino Carrascal ya le dije a usted, ustedes pues son comentaristas, ese es el problema. Cuando dice un relator pues no tiene el peso.
Porque si es relator, güey, yo soy relator. Ah, no, pero ese Entonces, relator me dijo, no, pero para el fútbol este relata local. nomás fútbol. No es así. No. Pero ¿quién dijo eso acá? Yo no dije nada. Porque también No, pero no me reconoce, señor, pues, no, no me dice, Bruno, vos ese tenías señor razón. relator dijo no, pero también, no, pero para el fútbol local basta y sobra. Sí, acá a nivel ¿Qué local. ¿Qué va a bastar y sobrar para el fútbol local? Acá Pero en el después fútbol local decayó y tampoco ya ni falta. para nivel local le sirvió. Y bueno, cambió porque ahora, Te decir algo. Vos que sos un No, consumado porque está comentarista, por el tema. Bruno, tenés razón. Acá en Gerardo. esta mesa pues no sectarizamos la opinión entre relator y comentarista. Claro. Acá cada uno tiene su opinión y nombre y apellido, está bien, sí, me acuerdo. Pero también vamos a hacer, entonces, si hacemos así, vamos a pasar un programa recordando, que bien tuviste esta. Bien. Mira que acá se dijeron muchas cosas que después pasaron. Poneme en aplauso. Sí. No, poneme. Sí, Yo me voy a sí. tener que hacer Está bien. autobombo y autofelicitación. Me autofelicito, decía. Sí, Sí. no, quiero felicitarle públicamente a Bruno Pom, que hace cuando vino Carrascal ya dijo que era un jugador que no es para la dinámica de la Copa Libertadores de América, que inclusive acá a nivel local nomás, y después, muchas gracias. Felicidades, Bruno, en el ojo. Le puse. Ya, yo esta semana, Bruno, con la autorreferencia de Aldo Badilla, yo ya suficiente. Ya se cubrió el cupo de cupo la ahí. autorreferencia. Que No, Aldo no, Badilla yo diga, quiero Claro, decir que Bobadilla evalúa a Claro. Bobadilla. Eso, ahora Claro que Bruno lo- puede felicitar, Bruno. a lo que le preguntaba a Bruno a Juanma para completar nomás porque me dijo una fuente directa la semana pasada, incluso el término textual. Lo de Carrascal es un problema futbolístico, ¿verdad? En todo sentido. No puede jugar un partido hoy porque ya vimos que incluso hace pase de gol al rival y todo. Está bajísimo. Una cosa es no marcar, no tener intensidad, pero lo de Fernando Fernández le dijeron, andá y ponete bien. Cuando te dicen andá y ponete bien, quiere decir que la pretemporada no te alcanzó. Claro. Y eso lo decíamos partido a partido. Y fíjate que el tercer partido ya de Cerro en el campeonato ya ni siquiera entre los concentrados. Una de las cosas que se le marcó a Arce de querer aguantarlo mucho desde el arranque, porque vimos que tiraba una pared y no la iba a buscar, ¿verdad? Y en un fútbol que pretendía ser asociado, si vos tirás una pared y no vas a buscar la pelota por falta de capacidad aeróbica, no alcanza. Es lo mismo que Fernando Fernández el año pasado. Él hizo gol en Guaraní dentro de la área de rebote, pero me acuerdo cuando ¿cómo se llama? Romeo Benítez y compañía desbordaban, él nunca llegaba, no, tenían que parar para tirar al centro. Entonces esa es la expectativa que tengo para ver, ¿será que pone a Churín con Morales? ¿Será que le da más libertad a Aquino? Zamudio, ¿qué posibilidad va a volver a tener? Ya que quiere intensidad. Zamudio tiene cierta intensidad más allá de problemas con la técnica, ¿verdad? Claro. Si hablo de intensidad, sí, está bien. el Pachi Carrizo es el jugador menos intenso que hay en este momento. El Pachi Carrizo está bajísimo. La vez que lo vimos, entrando faltando poco, Dani, y entrando con mucho tiempo, estuvo bajísimo en los últimos partidos. Yo creo que eso va a ser interesante en relación a Saba. Y citaste a dos que sirven para polarizar ejemplos. Para decir, vos tenés por un lado Zamudio, que es lo más intenso que tenés, pero lo más desordenado que tenés a la vez. Y pongamos a un Pachi Carrizo, que es lo más técnico, que de la nada te puede sacar una jugada, pero no te va a hacer el recorrido, pero ni aunque le esté detrás con un látigo. Entonces uno dice, ¿Saba qué quiere? ¿Quiere al intenso, aunque eso implique desorden? ¿O quiere a un tipo que, bueno, que los otros 9 jugadores de campo le jueguen un poquito para que esa pelota le quede limpita y sin demasiado desgaste físico? Allí, por ejemplo, radica. Lo que pasa es que el único ejemplo que tiene Saba es un primer tiempo donde Cerro jugó muy mal. Por eso yo creo que no va a haber dilema entre Damián Bobadilla y Pica Lucena, porque Gavilán lo que quiso hacer es, perfecto, vamos a poner a uno de la casa, pero el de la casa no estuvo, y con Lucena más o menos se revirtió. El equipo del segundo tiempo es un equipo totalmente partido. O sea, Cerro termina atacando con 5 jugadores que son Díaz por derecha, Aquino por el medio, Toño por izquierda, Churín con Marcelo Moreno Martins, antes Robert Morales. Vos decís, no se puede ser tan ofensivo, pero dices, espera, si yo puedo armar un equipo ¿por qué no lo puedo tener a Sergio Díaz como por la derecha, entre Enzo Jiménez o Toño Galeano? Pero allí volvemos al tema de la intensidad. Sergio Díaz o Pachi Carrizo no te van a hacer ida y vuelta, pero... Y del otro lado, ¿para qué querés ese ida y vuelta si después no me pueden tirar un centro? Bien, como ocurrió con Brian, con el propio Toño o Enzo. Yo creo que allí sí se va a notar la mano o lo que quiere Saba. Y ya tiene que mostrarse, y ahí voy al tema del efecto, del remedio, de lo que es.
Cerro ya tiene que mostrar mañana y el martes en Santiago. No hay eso de, no, profe, a vos te trajimos para que se vean. Le habrán dicho, acá le vamos a sacar a alguien que es tipo del mobiliario, del inmobiliario, de lo que es los libros. Porque acá no estamos para... no, y ni se te ocurra, profe, ¿Cuándo decir juega eso. contra Curicó ya? El martes. Ya ahora, por eso juega mañana el torneo. No, Viaja el domingo, dice Juanma. Porque yo te digo que sería catastrófico que... No, perdón, una precisión. Yo dije domingo, pero viaja el lunes. Me acaban de confirmar que el lunes viaja el plantel de Cerro Porteño rumbo a Chile. Cerro juega Juanma el martes, después tiene Resistencia, después tiene la revancha con Curicó y después el Clásico. Esa es la hoja de ruta de... Si pasa para Curicó, ya tiene enseguida claro. Fortaleza sería, ¿verdad? Fortaleza o Maldonado, pero mira si llega al Clásico, o sea, puedo decir, sería catastrófico. No, eso sería... Pero yo si te digo no se que da sería esa... no sé, una crisis muy grave en Cerro Porteño. ¿Vos decís que queda fuera con...? Si queda con... yo estoy virgen de Curicó. No, nunca se subió en el avión. Primera participación en Copa Libertadores de América. Aparte del presupuesto. No, yo hablo de la cuestión económica. De lo que tenía ya, sumate a Churín y trajiste un técnico de afuera, que te va a cobrar... No cobra. Y si te encontrás solo con el plano local, ni la posibilidad de Sudamericana sería así una... Bueno, algo parecido a lo de Táchira. ¿Te acuerdas de Táchira cuando pero, se quedó si sin algo nada? pareció y se dio. Y por eso. No, por eso. Porque o sea, aquellos ya dijeron... Tenemos todo el año que vamos a hacer y ahí idearon la olla. No, para tener algo. no, pero ahora tiene más plantel, ¿eh? No, ahora pero- tiene más, este plantel es más caro que el de Táchira. Que quedó afuera con Táchira. mucho más. Y Curicó es menos que Táchira. Claro, pero... Curicó tiene que presentar la cédula para jugar la Copa Libertadores. Nadie la conoce. Mira que Huancayo estuvo a punto sí, pero de lo de Nacional también. Hay un pero muy grande. Futbolísticamente Cerro contra Guaraní, ¿qué ofreció? ¿Qué ofreció? Cerca de perder Y contra bueno, Emiliano. Y si sigue en esa racha, yo no sé si Bueno, lo hace pero tan fácil. ustedes son Curicó, todo tan- negativo, No, es negativo. Es ver lo futbolístico nomás, Bruno. Ver que en este momento Cerro no está bien. Bueno, volvamos otra vez. Hay que esperar, ¿verdad? Pre-catástrofe, entonces. No sea. Entonces, con Saba, o sea, Saba desde que llegó no va a tener una semana libre de trabajo. Porque arranca hoy, o sea, mañana Guaireña, martes Curicó, después Resistencia el fin de semana, después Curicó de local. Y si no se da la eliminación, si sigue, es Clásico, Fortaleza, séptima, Fortaleza. Y después ya es fase de grupos, si es que pasa. Entonces, Pero él pues ya, por eso insisto otra vez, Dani, él ya habrá visto, es como esos médicos que vos le llevas ya todos los exámenes, y él después tiene que aplicar las medicinas correspondientes. Claro, porque el peor diagnóstico ya fue- él ya habrá visto todos los partidos de Cerro, ya sabe, pregunta, cuál es lo que es su problema según vos, y para parte de psicólogo, ¿verdad? Sí. O sea, él le estará manipulando, en el buen sentido de la palabra, le preguntará al presidente, es como, ¿qué es lo que vos pensás de este Jan? Y sí, Jan es un arquerazo, pero sabes que tiene sus cositas. ¿Y qué, por ejemplo? Y medio loquito. Bueno, anota acá esta cosa. Un arquerazo, no, se queda. Dice, ¿qué es lo que es loquito? ¿Por qué, doctor? Y no, a veces se quiere ir a patear tiro libre, eso tuvo los problemas. O sea, que con Chiqui, a ese con Chiqui le atajaba. Bueno, vení vos, doctor Agüero. Doctor, en otro momento, ese baile, doctor, ¿qué tal, Jan? No, un arquerazo, no, esa es una otra figura, no, ese no tiene... no, el doctor le va a preguntar cuántos años tiene contrato fulano. no, si pero- le tenemos que limpiar. Yo creo que Gavilán, Cerramos con nada. para mí Gavilán va a ser la fuente de consulta de Saba. No, pero él va a consultar con todas las fuentes. Pero no, futbolísticamente va a ser No, Gavilán. y Además pero le va a preguntar. Vos cuando llegas a un lugar nuevo, no vas a quedarte con una sola fuente. No, lógico. Pero futbolísticamente el que le va a servir es Gavilán. Vamos a para suponer recabar que datos. vos te vas de acá. Sí. Te vas a radio, no sé, cholulo.fm. Y le vas a preguntar a alguien, le vas a decir, ¿qué tal es fulano? Bien. ¿Qué tal a otro le va a preguntar sobre la misma persona para tener distintas ópticas? Sí. Porque él es psicólogo y después yo insisto con esto, habrá visto los vídeos, ya los mismos dirigentes, pues acá nosotros somos especiales. El dirigente le quiere estar con el técnico cuando viene, le quiere contarlo todas las cosas. Más o menos quiere hacer terapia, aunque no sea psicólogo. Le dice, vos sabés que este guandudo, medio otras cosas, profe, vos sabés que este es tal cosa, este es tal... Es chismoso, comunicativo el dirigente. Así lo somos nosotros los paraguayos. Si vos yo siempre cuento que vos te sentás en el banco esperando el bus y una persona te cuenta su vida en menos de 5 minutos y vos no le conoces. Te dice, ¿qué tal? ¿Cómo está bien?
Vos qué línea estás esperando, te dice, se ríe. Y 31, y vos te vas hacia Sajonia, sí, vos sabés que yo pues vivo también hacia ahí más o menos, y pues yo tengo, me casé y tengo 2 hijos, pero ahora me separé y vivo con otra chica que vive en Los Mapitán. Y te cuenta toda su vida, y vos no le preguntaste nada. En otro país no pasa así. No, ¿cómo que no? No, hablando de como de satanizar, no sataniza solamente. Está lindo. Bruno, una de las mejores películas de la historia del cine es Forrest Gump. Y Forrest Gump es justamente la historia de un tipo que está sentado esperando su línea y viene todo el mundo a contar la historia y se van contando. Hoy en día no ocurre eso porque tener el celular. No, pero igual en las reuniones, por ejemplo, y chismoso la Paraguay. Chismoso, y le gusta el chimerío. Al ser humano le gusta. Vamos a hacer WhatsApp después. Si el chisme le gusta, sí o no. Pero espera, después vamos a hacer. Después. Le encanta, pero yo te digo, le encanta el chisme cuando no es protagonista. En todos los estratos sociales. Y el que más dinero tiene, pe y chismoso. Pero no es a nivel de. Esa es la señora del barrio. No. Exclusividad de Paraguay, nomás te estoy diciendo. Yo te digo, el top, el VIP, la gente crema, te voy a decir, cómo te voy a decir, opulenta. Esos son chismosos y quieren saber la vida de otro. Y si tiene un piragüey ahí que le cuenta todo, un bocina, ese es su ídolo. O tiene una mujer chismosa. En el trabajo pasa. Él les cuenta, vos sabes que fulano, no vas a creer, chunla y chismosolaya la... Vos no, Federico, ¿es o no es así o yo estoy loco? Claro, Julio. Andaba un partido y... Los propios colegas antes de comenzar la transmisión, Hay algunos que recorren la cabina ahí tratando de sacar chismes de casa. Y entre nosotros mismos, ¿cómo somos chismosos? Te enteraste, fulano. Que viste lo parece que vas parece que sabes. Vos, Fabio, vos por no son chismosos. Le hace vender 10 al... ¿Cómo, Federico? Vamos con 10 Edgar. Vamos con 10 cuando va, con 10 Edgar, es chimerío total. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudinflar y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se vino con mucha calor, no te preocupes con los acondicionadores de Air Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Vamos a volver con Juanma. ¿Puedes redondear, Juanma? Y yo a lo que decías, con el paréntesis ocurrió con el tema del chisme, pero a lo que voy a decir es lo de Saba y el psicólogo. Esa es una de las partes de lo que es el trabajo del nuevo técnico. Y va a ser una dificultad porque, perfecto, hace todo el diagnóstico, hace toda la parte preventiva y dice, sí, Miran Poyan, fenomenal arquero, pero a veces tiene ademanes contra compañeros y capaz eso repercute. No voy al tema más visible que ir a patear un penal o tiro libre. Después de cada jugada, como que hay un reclamo, después que Patiño, algo similar, después todo eso. Se supone que él viene a implementar el juego que él quiere. Saca todo el cassette o el tema de un genuino agradecimiento de lo que hizo el trabajo el técnico anterior. Pero vos no venías a extender el trabajo del técnico anterior, vos venías a mostrar algo nuevo tuyo. O sea, vos citaste el ejemplo de las cuestiones laborales. Si alguien te lleva es porque ese alguien quiere que vos, con tu sello, muestres allí. ¿Cómo mostrar eso? A través de las prácticas, a través de la repetición, a través del convencimiento. Y ese tiempo es lo que no va a tener Saba. Y va a tener que indefectiblemente utilizar los partidos, la seguidilla, como campo de entrenamiento. Lo último que decía Juanma para mí no está tan desconectado. Cuando primero dijo, van domingo.
porque no era tampoco tan alocado que te vayas 2 días antes, pero alguien le habrá dicho, espera, yo lo que más necesito es estar acá en mi hábitat con más trabajo. Si es necesario, viajemos lo más tarde posible y quiero un día más de entrenamiento. O sea, hay cosas que solamente la repetición, el entrenamiento, o lo que dicen, la sesión, en realidad, es lo que, más este tipo de técnicos lo que quieren hacer Dani, eso. en realidad, el entrenamiento, porque Cerro juega el viernes, el sábado no vas a hacer nada, y el domingo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el domingo? Pero vas a tratar de optimizar esos minutos. Y vas a parar un equipo parecido mañana y el martes. Claro. Ese también es un punto, ¿verdad? Porque mañana si le da resultado a un equipo, el martes, por más que no tenga público, Curicó, no deja de ser un partido afuera. Y después otra cosa, si ya va un hombre de fútbol que creo que ha de ser, o sea, de aquello que miraron. Vos tenés, por ejemplo, a Jan lo conoce, a Patiño lo conoce, Patiño que estuvo en Argentina, ¿no? Sí. En una época. Piri Damota anduvo muy bien en San Lorenzo, lo debe conocer. Pica Lucena por selección lo conoce. Aquí no creo que incluso fueron compañeros Sí, en algún momento. Lo dijo en la conferencia. Pachi ni hablar, Moreno Martín ni hablar, Churín, a Sergio Díaz lo debe conocer como hombre de fútbol, el chico que se fue a que ya vea. Real Madrid. O sea, tiene varios elementos como para lo que ustedes están diciendo. ¿Por qué vos estás así? ¿Por qué así? Marcelo, ¿qué pasó con vos? Viniste y hiciste 4 goles, porque paradójicamente el jugador internacionalmente más conocido que tiene Cerro Moreno Martínez, que cualquier técnico viene afuera y dice, mira quién está acá, ¿verdad? Y hoy es tercer suplente, porque primero entra Churín y después recién Moreno. O sea, tiene, me parece, material para rebuscar y hacer algo. Pues lo de Chiqui también tenía mucho desgaste ya, ¿verdad? Se notaba el tema del desgaste. Eso que vos decís es clave también, porque yo me olvidé de esa parte. Este técnico Saba va a hablar mucho con los jugadores, así mano a mano. Individual. Claro, va a saber qué es lo que, cómo está. Claro, porque salvo Morales y después, no sé, el Beto que mantiene una regularidad, el resto son buenos jugadores que están con rendimientos bajos. Entonces hay que buscar la razón del porqué, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasó? ¿Entrenaste mal? Pero ¿qué es lo que es intensidad? O sea, ¿qué es lo que es? Pero es apretar o que no salga la defensa rival. Cubrir bien tu propio espacio, tener un ritmo. Claro, un ritmo sostenido. Corto, ritmo sostenido. Y vos sabés la preparación sin pausa, sin pausa. sin pausa. Y el fútbol de Cerro, en ese mal momento de lo que pregonaba Arce, era un fútbol cansino. Porque era Jan para Patiño, para no, pero Pulpito, cuando salió para... campeón en la pandemia, ese equipo volaba. Y sí, hace 3 años y por eso le dieron el contrato de 4 años. Por eso te digo, o sea, ese equipo campeón contra Guaraní también jugaba rápido, jugaba bien. No, vamos ahora, ya que vos usás la palabra satanizar, ahora que se fue Chiquiarse encima, no puede ni defenderse el o sea, hombre vos porque me no diste quiere 2 hablar, ejemplos que ya tienen 3 y 4 años respectivamente. Dame uno del 2022. Después del 4-0 contra Libertad. Ese fue el último. El último. Claro. O sea, sí. Porque vos me decís... Incluida Copa Libertadores. Claro. Me voy a quedar con un primer tiempo contra Colón, que es muy poco. Yo te diría eso. Primer tiempo contra Colón. Si la pinchaba bien el de Colón, claro, era 2-0. Pero el primer tiempo fue esa ráfaga. Sí. Aparte, lo agarra el de Colón, ¿verdad? Que le da el pase al arquero. Bernal creo que era, ¿verdad? Sí, pero lo agarra de contra porque Cerro se iba con todo, pero ese Cerro había jugado muy bien. Y después no hubo un solo partido en Copa Libertadores que haya jugado bien. O sea, podemos también decir que hace 10 meses el Cerro de el fútbol de Cerro dejó de ser intenso. Es cierto que hay una exageración o sobreutilización de la palabra, pero a lo que vos preguntás, para hacerla simple, es sin pausa. ¿Viste eso de entrenamiento? Todos se volvieron locos cuando Bielsa aplicó en la metodología. Él tiene un entrenamiento. Dame un ejemplo. Equipo intenso en Paraguay. ¿Quién es equipo intenso en Paraguay? Pensá a nivel internacional. Piensen, por favor. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más cantidades de un mismo producto, ahorra más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento. Y lo abonás con cualquier medio de pago. En Luque y Aregual, Cacique, si te conviene. Muy pronto, en la ciudad de Itagua. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu
Amigo crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021 495 950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Hablando de intensidad, intenso están los amigos del WhatsApp. Bruno, van a hacer el podio de candidatos. Sí, oiga, prometimos eso le estábamos esperando a Ariel y justo llegamos a la tercera fecha. Muy bien. Por otro lado me dicen, Bruno, el carnicero y el peluquero de los más chismosos que hay. Otro dice, los peluqueros son los más chismosos, dice. Puede ser. Equipo intenso a nivel local, Fabio. Olimpia. Olimpia. Pero podés desarrollar tu idea, ¿por qué, por ejemplo, Olimpia es intenso? ¿Y porque Olimpia ¿Dónde es intenso? Olimpia tiene un ritmo sostenido, una forma de jugar en donde, por lo general, a nivel colectivo, todos sostienen una forma de correr la cancha, de presionar, de no dejar jugar al rival. Y una vez que tiene la pelota, es un equipo con demasiados recursos, va para adelante. Si tiene que atacarte cuando estás desordenado, lo hace sin pausa. Y no es el caso de Cerro. Cerro, por ejemplo, recupera una pelota en la media cancha de Robert Piris Damota, por decirte, y en vez de acelerar y progresar, ir al juego, lateraliza, el rival se arma de nuevo, no pasa nada. Y así es imposible jugar si no hay intensidad. Y para mí el ejemplo del equipo que tiene una fuerza extraordinaria en lo colectivo para sostener un ritmo, una intensidad, una ambición en el juego, ese es Olimpia, en estos momentos. A nivel internacional, bueno, a nivel internacional hay muchísimo. Pero te digo... ¿Vos viste el Dortmund-Chelsea ayer? Enzo Fernández se comió el mediocampo primer tiempo. Ayer el City jugó, le hizo... Y en una jugada, vos sabés que le sacó el gol de Dortmund. ¿Viste el gol de Dortmund? Sí. Paseo. Le sacó Mira, la rapidez que tuvo el jugador alemán del Dortmund. Fue impresionante. Yo después he visto sí el compacto, porque estuve transmitiendo en Canal 9 el partido de Dortmund-Chelsea, pero después he visto el resumen de Arsenal-City y qué locura. Arsenal, ¿verdad? Murió en su ley. Adeyemi, el jugador que le marcó la diferencia en una cabalgata y se quedó. Terminó siendo mejor partido Dortmund-Chelsea. Yo vi los dos partidos y... Sí, buen partido, partidazo. Te hace pensar que Chelsea para la revancha está para darle vuelta, porque si aciertan el arco, ¿verdad? Sí, de hecho la jugada previa al gol es un gol increíble que se pierde Chelsea, y después la que le saca el arquero a Fernández. Cobel fue arquero. 40 y pico de minutos del segundo tiempo. Arquero del Dortmund, Federico, fue la figura. Arquero suizo. La que le sacan y el él es el suplente de Sommer. Sommer es el titular. Ay, Suiza, ¿por qué Suiza tiene tan buenos arqueros? Y porque esos países tienen buenos arqueros. Porque si no tenía un buen arquero, no al Mundial, siendo Suiza, ¿verdad? Y es más, Cobel atajó el famoso partido contra Serbia porque Sommer se había enfermado. Viste que en Qatar hubo el tema del virus, del camello y de otras cosas, otros bichos. Y Sommer, cuando se enferma, actual arquero del Bayern Múnich, ataja al arquero del Borussia Dortmund y ganaron 3-2. O sea, los dos, Suiza tiene dos muy buenos arqueros. Bueno, Juanma, para redondear, aguantá por favor ahí, porque este es un tema bastante interesante. Si querés entrar no hay ningún problema. Federico, un equipo intenso. El primero que pensé fue Olimpia. Olimpia estando bien. ¿Cómo le gustará esta Entiéndase, bueno, Fernando Cardoso, por ejemplo, un jugador intenso. Hugo Fernández intenso. Juan Peta Sumané intenso. Derlin ni hablar. Me parece que con Bruera pierde cierta intensidad. Quizás hasta Paiva. Pero intenso que es rápido. Estar enchufado dentro del partido. Sabe cuándo tener que cubrir funciones defensivas. Un gol de intensidad, te voy a hablar, el gol de Di María, el segundo contra Francia. Es una pelota que sale de la defensa. Es un equipo enchufado, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer. Que avanza 70 metros a 3 toques y llega uno para la definición. Esa es intensidad que nos falta muchas veces en el fútbol paraguayo. Cerro la tuvo con cosas estéticas muy buenas. Ahora cuando están hablando ustedes del Cerro del campeonato, pero ese Cerro, por ejemplo,
que hace el gol del campeonato. Esa es una jugada enchufada que recuperan defensa y en 3 toques ya está en el área y hace Patiño el famoso gol contra Guaraní, ¿te acordás? Eso es lo que vos, no andar dando tanta vuelta, claro. Perder la pelota, porque Olimpia tiene esa cosa también. Olimpia en su mala faceta, muchas veces quedarse enchufado 10 minutos, le pintaban la cara, pero un equipo que gana rebotes, que hace que la cancha no sea tan grande, que nunca vas a saber que están 3 contra 1. Eso es lo que se debe buscar, lo que buscan los técnicos, porque la palabra intensidad pues ahora está muy en boga. Fuimos un equipo intenso o nos faltó intensidad, pero me parece que la intensidad propia es la dinámica del fútbol, quizá con más dinámica que elaboración, pero saber llegar y saber defender. Ese es el punto, con los mismos jugadores. Vos estás citando, por ejemplo, para mí el hallado de Argentina fue muy bueno, con mediocampistas que no marcan pero que ocupaban bien el espacio como Fernando y McAllister. A partir de ese fue un equipo que te defendía con tanta lucidez como atacaba. Entonces eso se necesita. Hoy el doble 6 con 2 destructores ya no va más. Pero mira que Chelsea jugó ayer con 2 volantes centrales, sí. y te digo que cuando vuelva en N'Golo Kanté con Enzo Fernández lo que va a hacer ese medio campo. Pero ¿quiénes estaban adelante? ¿Quiénes estaban adelante de los volantes? ¿Qué comportamiento Joao tiene? Félix, que corre una barbaridad. ¿Qué comportamiento tienen los laterales? Lo tenés los laterales dependen mucho también. Después lo tenés a Kai Havertz. Bueno. Somos delanteros que se mueven por todos lados. Claro, Después los laterales. Claro, llega James por derecha. Bueno, y ese es el punto. Shidwell por izquierda. Es un equipo. Morales es un jugador intenso, sí, claro. Zamudio. Fernández Enzo no. Jiménez no es intenso. Sí, está enchufado intenso, ocupa todo el lateral, de borda. El Chico Díaz no es intenso también cuando... último 3/4 de cancha. Claudio Aquino, por ejemplo, es intenso. Sí. Pero no basta con 2 o 3 jugadores. El caso de Cerro en estos momentos, ¿verdad? Tiene que serlo. Guay me parece muy reiterativo. Tiene que pesar en lo colectivo. Porque los laterales son muy importantes, para tener un equipo. Sí. O sea, es un equipo de 7 tipos que sean intensos. No 2, 3 y el resto se quedan mirando a ver cuando pierden la pelota y todo eso. Eso es lo que le cuesta. En Olimpia tenés Otálvaro es más intenso, si buscas intensidad, Otálvaro es más eléctrico que Salazar. Alex Silva por el medio, bien. Vampeta, Hugo Fernández, Cardoso, ya dije lo de Derlis. ¿Por qué no encajaba Pollo? Porque no encajaba dentro de lo que era la dinámica de equipo. Hasta otros jugadores que de repente intenso era cuando estaba Villasanti, dice acá un oyente. Otro dice está mudo y otra vez Ciudad del Este la radio dice no sé qué pasa en Ciudad del Este. Villasanti es un jugador que representa eso totalmente. Claro. Él puede ir por izquierda, por derecha, recupera, tiene traslado. No, Villasanti sí, un gran ejemplo de un mediocampista que se adecua a lo moderno. Por eso está en el gremio, ¿verdad? De uno de los que ascendió y se quedó en un gremio que ahora aspira a cosas importantes. Ya seguimos. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol, Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué Encarnación y Ciudad del Este, además en Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del Neumático, el centro de servicios más importante del país. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de fiela, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. ¿Cómo fue lo de Arsenal City ayer? No, yo te decía que el Arsenal perdió en su ley, porque la primera jugada quieren retroceder con el arquero y De Bruyne pilla, o en este caso capta lo que va a pasar y le pone la pelota por encima al arquero, 1-0. Empató después el Arsenal. El segundo gol en plena salida, otra vez del equipo del Arsenal, presión alta del City para robar la pelota en el sector izquierdo, pasar la jugada para el sector izquierdo del City, gol de Grealish para el 2-1. Y el tercer gol, otra vez. Plena salida del Arsenal, otra vez presión alta del City. O sea que Pep Guardiola, el maestro le ganó al alumno. Sí, y se dio cuenta, le tomó el pulso a cómo ganarle al Arsenal. ¿Cómo lo de la posesión, contate, Federico? No, estaba viendo que Guardiola perdió por primera vez la posesión tras 800 partidos.
sea, Arsenal Dirigido. tuvo mayor Tuvo más posesión la de pelota, pelota. Sí, tuvo el número más bajo de posiciones en su más historia bajo. tras 800 partidos. Pero Estamos hablando también de... perdió. ¿Eh? Perdió. Claro. Habrá sido 65-35, por ahí fue. No, la Tuvo pelota fue- Bueno, el ¿de qué número te sirve? Y 3 le más metió bajo de 2. posiciones. Claro. Debe decir una cosa. Sí, Contra Brighton le había pasado con un 37%. Por eso habrá sido más bajo que el Ayer tuvo menos. Gracias acá nos escribe Julio Razábal. Dice, hay intensidad física, intensidad táctica e intensidad en el juego, sí. ¿Viste? Sí, no, Pero es por que eso así. yo pregunto, ¿qué intensidad? Algunos ¿a qué jugadores se tienen refiere? intensidad física, pero no tienen intensidad táctica para la presión tras pérdida, por ejemplo. Claro, por eso estamos hablando de saber ocupar bien los espacios. Hay jugadores que son rápidos, pero tácticamente no genera. Pero mucho, en la ¿verdad? intensidad táctica tiene mucho que ver otra vez el... Julio tiene intensidad, por ejemplo. Claro. Era un tipo que... Sí, no, él iba y venía. Para mí tiene mucho que ver y más sabía con ocupar los sabía espacios. cuándo. Claro. Vos sabés que ese es el dilema. Bonet es un especialista, Carlos Bonet. Vos sabés que yo le miraba a Bonet Sí. y me encantaba cómo jugaba porque él sabía en qué momento irse y en qué momento quedarse para marcar. Tenía Era, un porque era olfato. inteligente, pues. Eso es inteligencia. Claro, Es inteligencia. ¿cuántos años tuvo en A Cruz mí me van a Azul? decir, ¿te enamoraste de Argentina? Y sí, porque Argentina me pareció un equipo muy intenso. Fíjate, Álvarez. ¿Por qué termina con Álvarez más allá de por el trabajo que hacían él siempre se quedaba marcando. Y de repente cuando Argentina tiene la pelota, vos veías la cámara y de repente lo veía en posición de ataque ya de cara al arco. Ese es el tema que tienen que entender los muchachos. Por eso Morales me parece que lo hace bien. y la intensidad no ¿verdad? termina con hacer un gol y ya está. No, y no, ya después- está. No, es seguir con es lo que Bueno, le pasó a Argentina en el no Mundial. ¿verdad? hace fácil entonces para Saba pero se porque desarrolla físicamente también. tienen que estar... Bueno, perdón, Ariel, No, para vos, ¿cuál es...? Para mí tiene mucho que ver, es cierto lo que dice Julio y Razabal, pero para mí tiene mucho que ver más con lo físico. Por ejemplo, normalmente los equipos dividen los tiempos, no es que vos los 90 minutos, listo, todo el mundo a correr, ir a tirarse, no. Se divide interpretando los momentos del partido y ahí va desarrollando la intensidad, ya sea en ataque o Es que es lo que tiene vimos en el ver Mundial, Ariel. Vos te con acuerdas que en el defensa. Mundial tan bien filmado, vos veías perfectamente cómo equipos grandes estaban con los 11 atrás esperando agazapado para salir y ahí te daban con todo. Y ahí se va con ¿verdad? todo. Te daban con todo. Pero tiene mucho que ver con lo físico, digo, porque eso marca qué intensidad tenés si vos te vas a disputar la pelota haciendo sombra, eso no es intensidad. Olimpia tiene intensidad solo cuando juega la juventud, dice acá. Olimpia. Ese mensaje para el mediocampo de la vez pasada. Claro, yo nombré a varios, ¿verdad? Y al estilo adentro tiene intensidad, como carrilero ya no más. Intensidad al correr, no, pero al jugar No, sí. al jugar. Al jugar Porque él cortan los sabe pies. en qué momento salir, en qué momento, o sea, es el de intensidad estar concentrado. O sea, no solamente intensidad física, es intensidad mental. Acá ya le Pensar envían dónde un va a caer mensaje, mira, rebote. Nelson Sí. Aedo era puro corazón, dice, pero, en su buena época El Tata lo puso para que anula a Maicon y lo anuló a Maicon, el famoso 2-0 acá, y terminó jugando en ofensiva encima. O sea, pero acá en la él última tenía- época que vino, en No, Cerro no, ella realmente no, no, ella era- era- 76 eran años. corridas. Y él es un jugador muy físico. Hablando de físico, para mí Olimpia es un equipo muy físico. Por supuesto, enriquecido por... No dijiste, no te animás, o ya le parece a Zapá que no ¿Qué es lo dice que- nunca Olimpia. qué cosa? El equipo más intenso del fútbol paraguayo, ¿cuál es para vos? Olimpia. Ah, Olimpia. Olimpia, lo que pasa es que quiero llegar a eso y vos me cortás enseguida. No, no, Federico Deja fue que inconclusa habló. la frase. No, vos me no. estás acusando Yo de que estaba- no, yo estaba- no tengo porque- pantalones para ¿Por qué decir le que Olimpia... apuntás con el dedo No, así? por Te supuesto saltó, que... Bruno, ¿viste? te saltó tipo Aldo Adilla al amigo, al colega. Y lo está volviendo, mira que tu No, chikungunya te va a saltar otra vez. A Espera un eso no ratito. quería irme, porque al decir que Olimpia... Espera, baja tú, tranquilo, Ariel. Espérame un ratito, por favor. Liberate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles, y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por
11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud, exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida, estamos conectados con tu realidad. Perdón, Ariel. No, para mí Olimpia. A eso iba. Para mí Olimpia con Pablo Rosso y con Julio Cáceres de entrenador se ha convertido en un equipo muy, pero muy físico. Es un equipo que cuando Olimpia va... El Olimpia campeón el año pasado, en unos partidos abajo en el marcador, y era un deleite verlo cómo iba a buscar, y vos te das cuenta que iba a empatar, porque no le dejaba respirar a los rivales. Iba, cruzaba los laterales arriba, los volantes, atacando área rival, ya sea Richard o Gómez o lo que fuese, y no le dejaba salir. Y esa es la intensidad. Y volvía otra vez, segunda pelota, inmediatamente recuperaba, y le cargaba el despliegue físico, lo ahogaba y terminaba normalmente, mínimamente empatando, normalmente dándole vuelta. Así es que en ese aspecto no hay ningún tipo de duda que Olimpia es el equipo más intenso en el fútbol paraguayo. Insisto que tiene la base, la manera en que está construida como equipo, que se basamenta muchísimo en la parte física desde Paolo Rosso y desde Julio César Cáceres, porque los otros equipos, ya sea de Garnero, tal vez un poquitito Gorosito, a ver, el uruguayo que vino no tenemos muchas muestras porque quedó muy corto tiempo, pero si uno busca precedentes a Cáceres, Paolo Rosso, nunca Olimpia tuvo este equipo que con tanto despliegue físico que logró con Cáceres y Paolo Rosso. Pero Cerro está para ser intenso, tiene armas, tiene jugadores para ser intenso. Sí. Yo creo que, Bruno, hay 3 equipos, por eso cuando solemos comentar y relatar los partidos de Cerro Olimpia Libertad. Pero todo y Libertad Olimpia nomás Cerro. pico el ejemplo. Acá ya no Estoy están puteando Panel Gana, Olimpista, o Mundo No, Olimpia. no, No hay otro equipo. Dice acá Acabo de citar intensidad. un triangular. Cuando juegan Cerro y Libertad. También. ¿Qué es lo que solemos decir cuando juegan estos 3 equipos entre sí? Hay una intensidad que parece del fútbol internacional y no de nuestro fútbol. Yo recuerdo uno en la Huerta en Tuyucá, un partidazo fue Cerro Sí, Libertad. por eso, o sea... ¿De cuándo fue? O sea, hace poco nomás, ¿fue el año pasado fue? Habrá sido el partido donde Libertad sale campeón y Cerro quedó con 8, 7, 6, 5, 4 jugadores con el tema de las expulsiones. Pero voy nomás... Lo hicimos en vivo, en directo. Claro, y después vos otro, ves ahí después en otro cancha... un lunes a la noche que gana Libertad. Ese fue un partidazo también. Le gana a Cerro, que Cerro lo tuvo todo el segundo tiempo contra Largo. Y no le pudo empatar en la época de la pandemia. Ahora ha sido 2 o 3 años atrás que hicimos una noche acá, ganó Libertad apenas, pero fue físicamente un partidazo, ¿Sí? y de vuelta. O sea, para lo que te dicen solamente... No, claro que a lo que explicaba Ariel, pero yo creo que en nuestro fútbol hay 3 equipos que enchufados pueden ofrecer esa intensidad. Lo que pasa es que cuando... ¿Cuáles son los 3? Cerro, Libertad y Olimpia. Olimpia, Libertad y Cerro. En estos momentos en ese orden. Pero también, ¿sabes por qué? Porque esta percepción, porque cuando Juanma informaba decía, hubo intensidad en las prácticas, allí sí, más allá de esa división que hacemos, pues yo divido en la parte física y en la parte táctica, porque para mí ya la futbolística es la jerarquía, es la inteligencia, son otros atributos, porque ¿sabes cuál es la base? La base es el físico. Vos, dependiendo de lo que tu cuerpo te da desde el esfuerzo físico, empezás a planificar cuánto tiempo yo puedo presionar alto, cuánto tiempo y en cuántos segundos yo puedo salir. Hoy en el tema de las estadísticas también, por ejemplo, ven cuántos segundos y cuántas veces el rival mueve la pelota antes que yo robe el balón. ¿Cuántos segundos tuvo el rival el balón? Porque eso me da la pauta de cuál fue la postura mía a la hora de lo que también se dice mucho ahora, presionar alto. Hay otro equipo que no. En el Mundial vimos más repliegue de presión alto. ¿Por qué? Porque vos tenías la seguridad que tenías a 10 aviones, y no solamente los poderosos, un Marruecos. Era un deleite ver cómo se defendían detrás de la línea del balón, y después que si llegue, que el otro, iban. Entonces, lo primordial es el físico. Cuando Mbappé manda mensaje a Neymar, sin decirle Neymar, y dice, para el partido de vuelta, hay que dormir bien. Tenemos que dormir bien y tenemos que comer bien. O sea, lo que te quiero decir es,
No, le hizo caso a Neymar, ¿eh? Claro, o si no. ¿Cómo Neymar que estaba mirando acá? Después del Iván Alexis Rodríguez. Arteta nunca le pudo ganar al equipo de su maestro Pep 6 partidos, 6 derrotas. El Arsenal lleva 12 partidos sin ganarle al City. Su racha más larga sin victorias ante un rival de la Premier. Lo que te decía, después del 1-0 del Bayern contra el PSG, le hacen la entrevista a Mbappé. Y Mbappé todo el caso, sí, todavía tenemos tal cosa. Lo que ayer te comentaba, el tema de no debía haber jugado, pero después dice, para la vuelta, si todos estamos bien, y para eso hay que comer bien y dormir bien. Y hay uno que come medio, se lo vio en una casa de comida rápida. Él fue a jugar al póker. Claro. Y después fue a una casa de hamburguesa con los amigos a la madrugada ya. Y la comisión vecinal de la zona ya está medio podrida de llamarle a la comisaría y decir acá hay ruido. Entonces, le cobran 40 euros, le cobran como multa a Neymar por hacer ruido. Imagínate Neymar pagando. Y qué violencia. No, pero por eso, o sea, yo... ¿Sabe que ella le va a pagar un menos más ya anticipado a la policía? O sea, ¿por qué cito este ejemplo mundial mediático y bien top? Si ya inclusive monstruos como esos te dicen, pero para llegar bien a desplegar la magia y todo lo que quieras, hay que estar bien físicamente. Entonces, cuando se pregunta sobre la intensidad, la base física, si vos no tenés físico, olvídate esa palabra. Ok, tenés ese físico, nadie tiene para 90 minutos, hasta te diré, nadie tiene para 45 minutos. No. Allí es donde aplicás la inteligencia del entrenador y la aplicación táctica de los jugadores, porque ¿de qué me va a servir que tenga los 10 jugadores que en una me corran en 4 segundos, 50 yardas o metros, si después me corre mal o cuando corrió él, yo no corrí y esas cuestiones? Pero la base es el físico. Por eso se habla tanto del cuidado personal, además de lo que es la metodología de trabajo. Entonces yo me imagino a Saba en los primeros días, capaz si el entrenamiento era 1 hora a 20 kilómetros por hora, le diga a los muchachos, les voy a exigir que me hagan 40 kilómetros por hora, el doble, pero el entrenamiento va a ser 30 minutos nomás. ¿Está bien? O sea, va a ser más corto, pero más grueso, más intenso. Básicamente es eso a lo que se apunta. Pero la idea central, la premisa es el físico. Si vos no tenés físico, no hay intensidad que te pueda aguantar. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, cambiar, ganar lo cambia todo. Porque decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuñahuapa, qué calor de locos que hace pasar Tereré. Vamos a disfrutar y a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa el Tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR con Flow. Podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Juanma, redondeamos. Juanma, ¿te parece? Por favor, disculpanos. Sí, cómo no, Bruno. Efectivamente, el Cerro Porteño que repetimos, viaja hoy 15:30 rumbo a Villarrica. Allí se va a quedar hospedado aguardando el horario del partido. Jan Fernández, Alberto Espínola, Juan Patiño, Rodrigo del Valle o Pedro Álvarez, el futbolista surgido de la cantera del Cerro Porteño de 23 años que podría tener la posibilidad de debutar. Por izquierda como lateral, Gabriel Báez, Enzo Jiménez, Ángel Cardoso Lucena, Robert Piri Gamota.
Claudio Aquino, O'Brien Zamudio, Sergio Díaz o Diego Churín, y en la delantera Robert Morales. La probable alineación de Cerro Porteño para el debut de Facundo Saba mañana ante Guaireña. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Muy amable. Habilitamos nuestro WhatsApp, 10 audio promesa, 10 audio WhatsApp. ¿De qué? Y no sé ya, porque habíamos hablado de si el paraguayo es chismoso y después el tema... ¿Sabes qué podemos conectar? Y después también si el fútbol intenso también. No, que... Espera, Fabio, ¿Echun es chismoso? No me consta. Yo te digo que sí, es chismosísimo. Le gusta el chisme. Federico. ¿A quién no? Bueno, está muy bien. ¿A quién no? Pregunta lo necesario. ¿Vos te consideras o sea, podés decir soy chismoso? Creo que Federico puso un muy buen ejemplo. Hace rato el tema, yo no suelo salir de mi cabina. Así mismo. Señor Chan, pese a su perfil bajo y su filosofía, gran chismoseli. Yo creo que puedes saber, Bruno, conectar los dos tópicos que tocamos. De que hablamos de los chismes y la intensidad. Yo creo que los muchachos son intensos con los chismes, ¿verdad? Vamos, 10 audio WhatsApp, muchachos. 10 audio WhatsApp. 10 audio WhatsApp. 10 audio WhatsApp, por favor. A ver. Bruno, para Chum no es correr más, es correr mejor. Y para correr mejor es saber jugar. Eso es lo que le falta a Cerro. Cerro no juega. Corre todo al pedo. Ojalá que este sábado corrija eso. Espero la respuesta del señor Chum. Ariel Mareco, vos sos mi ídolo. Mañana el partido será, no, el sábado. Ojo con eso. A ver, Bruno Matacó, hablando de chisme, después no ya te chiquearse, Bruno, para escuchar vos. No quiere hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue la salida? Ya que te gusta polemizar a veces tu programa. Ya, vos te encanta. Otro chismoso. Bruno, ahí tu era Ariel, tanto que tenía que hablar bien de Olimpia. Forza Petejo, ella popona, Bruno. Un aplauso, ya. Gracias, hermano querido. No, a Ariel le cuesta más. Hola, ¿qué tal, Bruno? Y a la mesa, muchos saludos. Para mí, que los más chismosos son los albañiles. Y ese Bobadilla está todavía ahí. Sí. Se dañan, bueno, tiene más patada de Bruno. No, tranquilo, no la violencia. Bruno Bateco, Machata va a ser el equipo, legalmente Machata. Cerro jugó por ahí. Entonces se oye Ñandina Juan, donde chicos ahí la partió Benfica, Bruja. No he visto ese partido. No, yo estaba transmitiendo el partido de Chelsea y Dortmund. 5 audio hasta ahora, vamos con la segunda tanda de 5. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados y la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía, ruta Luque San Lorenzo. Comunícate al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Bruno Matecue, Bruno, excelente gerente de selección con arquero. Gerente de selección juvenil, arquero. Técnico de la sub-20 y sub-17, arquero. Estrategia de fútbol, cuatro mi arquero. Bruno, va Olimpia, vio. Peña tendena ve Ameliano va a Boa. Ameliano mi mitad de Yucatán, porque la macaneo. Bruno, cuando la peña mungueta la ensillo y tenían de opala y no hay problema, y de juego demasiado lento y niñan de medio campo. Cero para el problema y medio campo demasiado lento y no acompañó la delantero. Uno acompañó con 5 delanteros mejores. Porque el Lucena a moto amigo una vez toca yo puta más en nave. De que acompañar la jugada. Ese es el problema. Lento es su medio campo.
Ariel, ahora que te curaste ya, ¿cuántas cervezas vas a tomar? La sed que ha de tener ahora, sí. ¿Cómo dice el oyente? La sed que ha de tener. Saca Obi. ¿Dónde está Obi? Pero esto, ¿dónde está el WhatsApp? ¿Dónde está este audio? Miramos. Ariel, ahora que te curaste ya, ¿cuántas cervezas vas a tomar? La sed que ha de tener ahora, sí. Para más saber que empieza el audio con un silencio, ¿verdad? El tipo está preguntando en serio. Un suspenso. Sí. Pero en serio, Ariel, ¿querés responderle al oyente? No. No, estamos todavía en veda. Por un tiempito más. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Te esperamos con la mejor tecnología, sin entrega inicial y con los mejores precios del país. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Además, con tu compra te llevas de regalo un kit escolar hasta agotar stock. Notebook HP 14, ahora solo 18 cuotas de 179.000. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compran www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base, disponibles en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma, no manchan la ropa, no son grasosos y resiste la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Apey, Mateco, Cardinal. Qué suerte que salió a chequearse de cero. O sea, todo el mundo, hay que un padre para mí, que es como un padre, chico día, veamos. Y los jugadores los jugadores serbios necesitan un papá, más menos que kindergarten, jardín de infantes, más eso. Estos son personas adultas, ¿será? Que necesitan dirección, vio. Ay, espera. Ya poina será. Doy coila a chequearse, esperando la tema. ¿Qué tal, Bruno? Bruno, fíjate en nuestra selección sub-20, esos son el futuro del fútbol acá de Paraguayo. Entonces ahí te da la pauta que hay que entrar más con los jóvenes. Anilla, Rutila, un extranjero, ahí se le paga el pedo. Los extranjeros no son los que van a estar en la selección. Hay que juntar más chicos acá y meterle a que se foguee en la primera. Ariel, mi ídolo, pero te recomiendo que no te saques más esa selfie frontal así con tus dos brazos levantando y sacándote esa selfie horrible, ídolo, o sea, sacate nada bien, así bien cheto. Si no tenés el estilo, poner en algún lugarcito tu teléfono, poner temporizador 10 segundos, te acomodas y te sacas una buena selfie. Demasiado malo es los selfies que te saca mi querido Ariel. Así como ninguna pendeja no vas a levantar ídolo. Estos son épicos estos mensajes. Qué personaje. Es por eso este programa es más escuchado de deporte. Cosa que los otros se ingenian que esto que es la nota pega moa. No nos van a superar. Estas cosas hacen el programa Cardinal Deportivo. Mira tampoco cómo te sigue Ariel. Ariel, mira cómo te sigue el oyente. Vos sabés que donde me voy me dice te escucho, Bruno, le escucho. Ahí yo estuve sobre Palma ahora recién. Un señor me dijo, Bruno, le escucho todos los días. O sea, Ariel vio cuando, y ya vuelve, hoy señor, tranquilo. Bueno, Ariel, hoy voy a tener la palabra. Saludos para Darío, de Pedidos Ya. ¿Vos sabés que me dijo que vos sos yo primero? No. En serio. No, me habrá tocado un día malo. Me dijo, yo siempre le llevo a Bruno también. Sí, porque no le voy a dar la próxima. Una vez pues vino con lluvia él pero no se presentó, ahora la otra vez se presentó el martes. Vino con lluvia y había un ratito que yo le dije, bueno, entonces por eso habrá sido el tema. Pero no era mucho. Y a veces, a veces también llega tarde y no su pedido después. Así queda, entonces, vos le ves así, tipo 11 de la noche o una lluvia fuerte. Entonces, ¿sabes cuándo yo no le doy propina? No, yo tampoco. Sí, te digo así cuando no le doy propina. Cuando, ¿sabes qué? No sé si es a mí nomás lo que me pasa. ¿Cuál? Pero voy a hacer un pedido y pedí una Coca-Cola.
y no traen la Coca-Cola, ¿será? Ah, no, eso no, eso es horrible. Te dice, no, y la otra vez me falta dijo la incluso- Coca, le digo, y ese pues... La otra vez me dijo incluso el lugar donde vos más pedís. Y yo le dije, vos sabés que yo tengo un problema con ese lugar, porque la vez que pedí siempre hubo problemas. Porque yo pido los fines de semana de ese lugar. y te dice, ¿verdad? Y ella a comprarte, te dice, ña. Ese mismo. Yo pedí fin de semana y una hora y media no fue, me tuve que ir a un escándalo ahí, estaban todos almorzando domingo a la tarde. Vos sabés que me quedan todos mirando ayer. Pero, ¿para qué hacen delivery si no le da el cuero? Vos sí tenés... Y por eso, y ya está, pues mire, ahí va a pensar en la propina, ¿no? Porque No, pero Darío, saludos para Darío, no escucha, bueno, no escucha siempre. Hacerte tampoco conoce Darío. A mí Decirle Darío, Darío, o sea. yo soy el Darío que le saludó fue la otra vez y... Dale unos manguitos. No, yo le haré, tranquilo Darío, o sea. Bueno, acá está. Mira, me dicen, saludos. No, de Monchi. De Monchi. Pero yo ya dije. Ahí está Darío, ahí sí, dice Monchi, Bruno, ya va a estar... Sí, vamos a ponernos Darío ya. Dale, Haceme mano. nomás, Gran tranquilo, saludo. te vamos a dar un corner, tranquilo, ¿no? Esperamos un ratito, seguimos con lo de WhatsApp. Espera que estamos completando el lote de mensajes. Espera que... ¿Qué tal, Bruno? Bruno, yo te voy a decir lo que pienso de Cerro. El error garrafal de Cerro fue haberle dejado ir a Nelson Aedo Valdés. Él es el que ponía la disciplina ahí en Cerro. Él es el que le paraba ahí la jodada a los jóvenes. Después de la pandemia, cuando volvió el fútbol, después de la pandemia, Cerro volaba. ¿Te acuerdas de una entrevista que él mismo lo dijo, que tuvo que hablar con los jóvenes, que se cuiden más y esas cosas? Y bueno, salió Nelson y ahí otra vez Cerro fue una joda. Entonces para mí creo que ese fue el error garrafal de Cerro, dejar de ir a Nelson Aedo Valdés. Ok, Bruno, Cerro Porteño con hay técnicos la problema. Cerro Porteño con la problema y jugador cuidando ya Ray en serio. Carreta me metes y ahí tengo problema de Olimpia base que ya Ray no se van problema de vestuario que pelonía. Bruno, en mi de opinión, vale Copa Paraguay no y apoya a jugador paraguayo y hasta 23 años. No pensé en mí, en dirigente mía, desacho mi burro de partida será. No, tranquilo. Interesante idea, o sea que puede ser la Copa Paraguay para todos paraguayos ya sin cupo extranjero y 23. Linda idea, che. Y la otra vez estaba mirando, vos sabés que es la Superliga de Grecia. 14 equipos hay. Escuchen bien lo que les voy a contar, porque es interesantísimo. ¿Y sabe cómo es su sistema de campeonato, Federico? ¿Vos tenés... ¿Cuántos equipos? 14. 14 equipos tiene. ¿Vos sabés cómo es su sistema? ¿No tenés idea? Ni idea, no. Y no, vos está no tenés idea. muy venido a menos últimamente. No, que va a estar venido a menos, no. Pero claro, sí, hablame de un equipo... No, AEK, Olimpia, Copa... No, pero hablame de un equipo que tenga... Antes participaban en la Champions bien, en otros certámenes. Ahora nada. Llegaban a fase de grupos. Ahora pues ya. Esperá. Olympiacos antes era fuerte, 80, Mira, 90. 14 equipos. Los primeros 6 equipos juegan un torneo regular, te digo exactamente, ¿sabes de cuánto? 26 jornadas. Los primeros 6 equipos. Los primeros 6 equipos van a un playoff por el campeonato. Y sabes que del 7º al 14º, del 7 al 14, fase por la permanencia de Añamembo. ¿Vos te imaginás que llegamos a hacer uno de los torneos así? Estaba pensando, porque la televisión es cierto, quiere transmitir los 22, y dale las 22 fechas, pero sabes que un playoff, 6, los 6 primeros y los 6 de abajo. Para el segundo descenso, por ejemplo, ahí resolver. El primer descenso porque si no quieren sacar el tema del acumulativo. El promedio, ¿verdad? Entonces, hace otro campeonato con 22 fechas, pero los 6 primeros a un playoff o menos fecha. Bueno, es cuestión de coordinar, pero yo doy una idea general nomás. Yo me acuerdo que y después los 6 restantes, mata, me parece lo más interesante.
Porque yo reviso cómo es el formato de los campeonatos. Más allá que es difícil que los clubes voten que los últimos 8 jueguen nada más que para resolver el descenso, pero el tema de los playoffs, tuvimos emocionante partido en aquella de la pandemia cuando salió campeón Olimpia con Gorosito. Me acuerdo Libertad Guaraní, Olimpia Cerro, Guaireña contra Guaraní semifinal. Luqueño, estuvo muy bueno. Que está de vuelta ahora que, bueno, se meta al playoff, por ejemplo. Sí. Es mucho mejor. Fueron lindos partidos, te digo. Claro, pero ahí... Comparando con los finales donde vos tenés 2 equipos están peleando mano a mano y el resto pensando. Pero ahí está el tema que vos decís, la TV. No. ¿Qué? Si el mejor equipo es el campeón. Claro, pero es el mata-mata, ¿verdad? Sí. Pero hace emoción. Y aquella vez Nacional fue puntero en la fase de todo contra todo, maravillada futbolísticamente, y Sudamérica le ganó y lo dejó afuera. De hecho, pero bueno, eso no es culpa del... No, de hecho en cuartos, los 4 primeros quedan fuera. Llamarle un poco a Michel Sánchez, vamos a pasarle en otra idea. Pero esa idea que vos decís, uno del fútbol griego, para mí, ese es el formato más horrible. El formato ¿Por qué? Porque sabes que, por ejemplo, Corea también juega con ese formato, es horrible. Porque, ¿cómo salió ese torneo griego? El campeón le sacó creo que 30 puntos al vicecampeón. Porque lo que hace por la cantidad de fechas, sí, las 26 fechas. Porque lo que explicaba Bruno, ¿sabes cómo es? Sería que, por ejemplo, si aplicamos el formato griego acá, es como que nosotros tenemos un torneo de 22 fechas. Sí. Bueno, ¿verdad? Ya sé, pero vos podés achicar, por ejemplo, eso. Yo entiendo lo que vas a decir. ¿Sabes qué vas a decir? Que los que ya estén más o menos con puntuación alta, ya no van a estar matándose, porque van a esperar el playoff. Eso es lo que vos querés decir. No. El sistema griego es... Lo que hiciste en el acumulativo vale para la tabla final. No es que en la ronda siguiente se juega desde cero. No. Vos acumulás nomás. Es como que supongamos que se juega toda la primera rueda. Y la tabla está, no sé, Olimpia tiene 9, Libertad tiene 7, Cerro tiene 6. Mira, pero vamos a ir al ejemplo. Perdón que te interrumpa, Dani. Perdón. Vamos al ejemplo ahora mismo de Grecia. ¿Verdad? En Grecia en estos momentos la clasificación son 23 jornadas jugadas. Panathinaikos tiene 51, AEK tiene 50, Olympiacos tiene 46, PAO tiene 44, Volos tiene 35 y el Aris tiene 31. Y después viene el Atrómitos 25. Ahí se divide, es el séptimo equipo. O sea, no, es que ellos se frenan. Claro, y eso te digo. Acá el formato es, se juega una rueda y después hay playoff. Este no es playoff. No es playoff, no. Esto es, vos llegás a una rueda y después decís, bueno, ¿quiénes fueron los mejores? Del primero al sexto. Bueno, de ahora en más, el fixture, no es que se le borra lo que acumulaste hasta ese momento. Claro. Sigue siendo, pero ustedes son los que van a jugar la ronda de campeones y del séptimo para abajo, ustedes son los que van a jugar la ronda de perdedores. Pero vamos a acomodar acá. ¿Sabes cómo yo estaba pensando? Los primeros 6 van a una ronda, ¿verdad? Y ahí por sorteo hacer cruces directos, te va a una semi y después la final. Bueno, eso, ¿verdad? Y después... eso no es Grecia. No, ya sé, por eso te dije, pero ¿sabes por qué vos tenés que acomodar. Y entonces, yo hago un rasgo general nomás. El formato que dijo Fede, el formato de Federico. Y después vos agarrar del sexto al duodécimo, entonces que se maten futbolísticamente hablando, ¿verdad? Por no descender en uno de los campeonatos, por ejemplo, hace el apertura o el clausura. Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? Justamente este formato es producto de la crítica al formato que estamos hablando nosotros. Porque dicen, espera, ¿y vos querés que juegue toda una rueda? O en el caso de Grecia, ¿vos querés que juegue 26 partidos para después empezar un playoff donde me puedo ir en una? No, va a valer. Pero lo que hacemos es que es una especie de filtro, ¿se entiende? Pero no siempre va a haber emoción. Si en las primeras 26 fechas hay un equipo que le sacó 20 puntos, sigue manteniendo esa ventaja de 20 puntos. Bueno, pero ¿hace cuánto que no pasa acá en el fútbol paraguayo eso, Dani? No, por eso te digo, formato es para los que en los últimos 10 años no hubo un equipo que le haya sacado 20 ni 10 puntos a ninguno. No, ya sé, pero lo que te quiero decir es, te explico cómo es la mecánica de ese formato y por qué se usa. Eso es para los que critican el formato que se usó acá en la pandemia. Entiendo, arrastran. O sea, Panathinaikos va a llegar al terminar la fecha 26. Vamos a suponer si hoy están en la fecha 23.
Panathinaikos tiene 51. Es el A puntero. un punto nomás está acá. ok. Y después ya está. Olympiacos a 46. Sí. PAOK tiene 44. O sea, ahí el tercero del primero está a 10 puntos. Sí, 46-51. Así es. O sea, 5 entonces. A O sea, 5. por ejemplo, Y no- PAOK tiene 44 hasta cuarto y el quinto tiene 35. Ahí lo que medio se ya... Claro, pero esa diferencia no se borra, porque acá el chip que tenemos acá es el formato cuando ya es una siguiente ronda, ya es mata-mata o es juguemos una nueva liguilla entre nosotros que somos los que aspiramos al título. Ahí yo le puedo decir a la televisión, mira, te mantengo los mismos partidos, ahí hay que ver cómo le vende el tema de los de abajo, pero ese formato tiene vigencia en ciertos países porque entienden que es injusto eso de jugar una rueda de pero a preparación mí me para parece borrar. que sería interesante, o sea, jugar menos fecha y llenar las 22 que quiere la televisión con los mata-matas. Sí, pero Bruno, lo que te digo es, y a ver, esto hasta el propio hincha de Olimpia sabe, o sea, el tema del formato, cuando sale de campeón, y la gente, por eso en esa época Cerro y Libertad querían que se juegue liga, porque en ese momento ellos entendían que se podía dar. ¿Cómo vas a hacer? Porque la primera rueda va a ser un bodrio, si es que hacemos el mata-mata. Y eso se hizo un reglamento, ¿te acuerdas que se hizo un reglamento de que después cambiaron? En el torneo de que fueron 11 fechas, que nos burlamos todos y hicieron, no me acuerdo, un reglamento. No, ese fue otro de tres ruedas, Sí, y después sí, dijeron sí, que era un ¿te acordás? borrador. Yo me acuerdo de la época de Trovato, ¿verdad? ¿Y las Como bonificaciones presidente. qué piensan? Y las bonificaciones De la vieja fueron... Ella me Pero parece mira, que esa inclusive un poquito más que lo de Grecia. coherente que eso de lo que ocurrió en la pandemia de jugar toda una rueda y después en el mata-mata se desaparece. ¿Sabes cuál es en realidad la bonificación actualizada? La ventaja deportiva. Por ejemplo, vos terminaste primero, o segundo, tercero o cuarto, y jugás contra el quinto, sexto, séptimo, El octavo. empate te clasifica. Si hay empate, criterio deportivo de que clasifica el de mejor ranking. Porque Pero ahí- eso es demasiado ayuda ya para el poderoso. pero no poderoso, pero te estoy diciendo. No, y bueno, vos sos y muy eso México. capitalista y ¿Y bonificación qué es? No, pero... ¿Y cómo vas a aplicar bonificación? ¿Sabes qué? Inclusive yo te digo, Pero, hacer Bruno, un vos me decís mata-mata bonificación que- y después yo decís quiero, mata-mata. yo quiero ver suspenso, sangre, que el fútbol ¿Y se vos crees que no va a haber revitalice. si el partido O sea, está 0-0? Hay un equipo que se está esa eliminando. vez la pandemia no ayudó al público, pero esa vez fueron buenos los partidos, pero esa vez no había bonificación, nada. No había nada. No había nada, ¿Tú no sabes había quiénes- nada. ¿Quiénes votaron para que no haya bonificación? Los 12 de octubre. Y bueno, pero bonificación era... Federico. pero recordemos la época de... ¿quiénes definieron los torneos de fines de los 90? Olimpia 0, Olimpia. Siempre. Y era por bonificación. Olimpia entraba con 1.5 y Presidente Valle gran campaña 3. Jugaba Olimpia en un partido, ya les contaba. Iba a 4.5, Presidente Valle se quedaban 3, fue así. Ganaban Cerro Olimpia. Cerro cobraba disputó una final un torneo corto, Sol América otra. Pero siempre Olimpia Cerro porque jugaban dos grupos la liguilla y el que tenía más bonificación terminaba perdiendo los 3 partidos y porque juegan otra cosa, pues. A mí ese de la bonificación, no. ese no, fue, era Yo no entiendo, una cosa la horrible. era. bonificación era cuando había liguilla, cuando hay El único país del mata-mata. mundo que tenía 0.5, por ejemplo, era Paraguay. Claro, pero a veces genera injusticia. 2, porque 3, no, era... Ese equipo de Cerro que jugó, tuvo una regularidad impresionante del clausura 2020, pero no terminó perdiendo en penales, ¿verdad? Y fue el mejor, pero a lo largo... Brasil también perdió con Croacia en No, ya penales. sé, y bueno, no, ya punto, sé, ¿verdad? pero te digo, Pero, Federico, que a sí. veces es un poco Pero injusto que está para... iluminado en los partidos importantes. Federico, Sí. ese formato que vos decís de la pandemia, Sí. el de los playoffs, Está yo, bueno. yo le agregaría ida y vuelta. Porque aquella vez por calendario se hizo solamente a un partido. Sí. ¿Recuerdan? Yo creo que ahora por una cuestión de que hay espacio, yo creo que le agregaría ida y vuelta. Yo me acuerdo de 3 grandes partidos antes de la final, que la final fue un partidazo, ¿verdad? Olimpia Guaraní. Sí. Pero me acuerdo de Guaraní Libertad Cancha de Luqueño. A un solo me acuerdo partido. de Olimpia Cerro. A un solo y me partido. acuerdo de Guaraní Guaireña, partidazo también en Cancha de Luqueño. Todos a un solo tanto partido. protestó la Yo gente le de agregaría Guaireña. ida y vuelta. Cancha de Cerro. Me Cancha de gusta- Cerro fue Guaraní Sí, Guaireña. sí, que tanto Guaireña protestó la gente de Guaireña de Claro, ahora por el el penal que arbitraje. no le- Y ahora con público. Pero hay Y ahora con que público. salir pues porque estamos, o sea, desde el 95 tenemos este sistema de apertura-clausura. Sí. Pero no el formato. El formato se cambió. Hasta por eso recordamos lo de Hubo- la última visita a Hubo Olimpia Encarnación. dos veces que se cambió, que fue 2000, apertura se jugó 2 ruedas y clausura se jugó liguilla, y el día de la pandemia, el año de la pandemia, uno con 2 ruedas En el 2002 y el también se segundo con... jugaba playoff.
Pero ¿Te acuerdas Sí. el clásico? Y 2001 también, Sí, sí. sí, por eso, o Sí. sea, Pero muchachos, imagínense que se ha atrevido el fútbol paraguayo, ¿verdad? Que haga, por ejemplo, este formato que estoy diciendo, ¿verdad? O que estamos analizando acá, ¿verdad? Pero se tiene que hacer una reunión y ahí se tiene que traer gente experta y van haciendo esto, ¿verdad? ¿Cómo la Fórmula 1, por ejemplo, la Fórmula 1, ustedes no sé si saben, le cedió los derechos a una empresa y esta empresa le dio un vigor a la Fórmula 1 porque cambió totalmente. Hoy la Fórmula 1 es uno de los deportes más seguidos del mundo. Tiene miles de millones de audiencia. Ahora va a empezar la Fórmula 1. No sabés lo ávido que está. Todos los países, las ciudades se pelean para acoger la Fórmula 1. Sí, porque está O sea, casi muerta, ¿verdad? Y sí, prácticamente, ¿verdad? Está la película de Netflix de la NBA también, cuando estaba, no le da a nadie más bola a la NBA a principios de los 80. Como se reúnen para cambiar y hacer lo que... El boxeo, que hicieron después, lastimosamente acá nunca más se pudo recuperar. No, aparte de ahí... porque fue reemplazado. Y ahí ya fue reemplazado porque dejaron morir, pues. Entonces, Sí. ¿a saber a qué Hay voy? otro producto. Imagínate, no, Dani, pero imagínate vos que agarres y busques un campeonato como este. Si probarlo no te cuesta nada un año. Y después te digo, ¿sabes qué? Vamos, en los próximos 3 años, vamos a abolir el tema del promedio. Y el que termina último, no importa si sería Olimpia, lindo. Cerro, a toma, no, Beto y Cola y Cola, ¿entendés? Más o menos así. Todos los inversores se te van a ir. No, Dani, pero va a haber Porque va suspenso, Cerro, va- Olimpia, No, aquí no, al descenso. te voy a decir ¿Vos una decís cosa, el no, tema River del se fue al promedio? descenso, volvió y ganó los títulos más grandes de su historia, y estando en el ascenso, que en otra intermedia, llenaba la cancha, era un suspenso. No, yo entiendo. Y sé que tenía los derechos de pedo de la intermedia, del ascenso allá, tenía pico de rating. No, tuvo que entrar el gobierno y liberó justamente para que TV Pública muestre a River. Y por Al eso te revés, digo, pues. Dani, entonces nosotros pues estamos así, parece Yo que entiendo lo que estamos planteas. así siempre Pero ¿sabes lo que esperando, pasa? no sé, en estado de congelación Pero- o congelado, no sé cómo pero se dice. primero, yo no sé si es... nosotros tenemos un problema, porque tener a 12 equipos en vez de 16, necesitamos tener 2 torneos oficiales en un año. Entonces terminamos congestionando aún más, que es, nosotros tenemos 44 fechas por temporada, que es mucho, más allá de que es el acuerdo y todo lo que quieras. Pero siempre decimos, lo ideal es tener un torneo anual de 16 equipos con 30 fechas, oxigenas mejor y potencias tu Copa Paraguay, pero no es la realidad. Yo siempre dije que soy partidario de que un torneo se juegue con criterio y mérito total en lo deportivo, que es el formato actual. No hay torneo más justo que este formato. Después el segundo, allí sí entramos, pero queremos que los jóvenes, todo, pero queremos que haya más audiencia, no, pero queremos emoción. Y vos tenés que ceder el criterio deportivo. No hay forma. Porque es una... vos Y bueno, pero en la no vida, por bueno, eso. en la vida Y pues, no por te eso te podés digo. quedar con Y todo. bueno, Chu, y entonces te digo, no podés ahora, ser lindo, tener plata y que todo el mundo te quiera, no se puede toda la vez. Yo te estoy diciendo que yo siempre soy partidario que un semestre se juegue con el formato actual y el otro sí experimentar. Pero dentro de ese experimento, ver cuánto yo voy a renunciar a lo deportivo, que al fin y al cabo es lo lógico. Porque si no me puede salir el tiro por la culata. Pero ¿dónde es lo que está, por ejemplo? Vos haces el torneo clausura. Sí. Mantener tu apertura 22 fechas. Sí. Sale uno ya campeón. Sí. Y el clausura, Sí. vos probás un año, por ejemplo, decís, bueno, el clausura va a ser así. El famoso playoff, tal Sí, cosa, sí, sí. ¿verdad? Todo, mata ya ahí. Arriba por el campeonato, abajo por el descenso, ¿verdad? Y ahí se acabó el acumulativo, por ejemplo, ¿verdad? Solamente se va a tener en cuenta el acumulativo hasta la finalización de la apertura. Y probá ese clausura. Hace ese formato que te digo, tenés tu 20 fechas y alguito o menos inclusive, y después ya te va al mata-mata y el descenso, por ejemplo. Pero allí... O hacer, por ejemplo, mantener las 22 fechas, ¿verdad? Y sacar el acumulativo y el que termina, los 2 últimos se van al descenso, ¿verdad? Y hacer otra vez ahí una partición y decir, bueno, los primeros 6 van a ir a un playoff. ¿Entendés? Sí. Lo que pasa es que si metemos... Por eso me gustó cuando trajiste el ejemplo. Diego. Disculpame, ¿un playoff para? Y ¿Lo último para dos? el campeón. No, Para el campeón pero- y sacar, por ejemplo, el pero, Bruno, acumulativo, pero- ¿entendés? Porque No, porque ¿sabes lo que pasa? Brasil, por ejemplo, ¿cuánto? Brasil debe ser el que más descenso tiene. ¿Cuánto tiene? ¿4? 4.
y por puntos, y ahí hiciste una mala campaña y chau, ¿verdad? Y se fueron Gremio y Vasco y no pasa nada. No pasa nada, no, es con la muerte. Pero Brasil tiene 10 equipos no puede sostener. diferentes. No, pero que te dicen los mismos que manejan los números. O sea, no. Aquello, por ejemplo, el Cerro fue el que más puntos hizo el año pasado y no fue campeón de ni uno de los torneos. Bueno, el sistema de torneos. Cerro fue el que más puntos hizo en los dos torneos, pero no fue campeón. Y bueno, pasa acá, por ejemplo, tiene que ver con lo que estamos hablando, porque vos estás hablando de cráneos, ¿verdad? De gente. Acá me cuenta, por ejemplo, ¿se acuerdan de Francisco Lettieri? El que estuvo en Cerro. Gerente de Cerro. Sí. Él dice, Bruno, hablando que vos estás hablando de... Él es el gerente comercial del Gran Premio de Barcelona. Mirá vos. Le cuesta a Barcelona, dice, $20 millones la carrera. La Fórmula 1 le vende a 20. Sí. Y ellos ahí buscan espacio, publicidad y aforo. Y con eso salvan. Sí. O sea, recaudan los 20 y Lettieri, el gerente comercial ahí que está radicado en España. Un saludo. Hace 4 de hecho, 5 años por ahí. al salir de Cerro se fue ya. Se fue a España directamente. Él se fue para Sí. perfeccionarse con el tema de Exactamente. su curso de estudio. Gran Premio de Cataluña le llaman. Así es. Tienen 40 marcas premium, imagínate. No, la Fórmula 1. Tranquilo. Sí, pero, o sea... ¿Sabes qué? Te digo, para que vos tengas una idea. Entre las pruebas libres, después las pruebas de clasificación y la carrera, 3 días son. Viernes, sábado y domingo, meten 400.000 personas en esos 3 días. ¿Sí? 300.000 personas. No, una locura. Hoy, por eso, o sea, hay una realidad. Los deportes están buscando captar. Hoy Netflix hizo debutar el documental del golf. El golf también le dijo a la gente de la Fórmula 1, a la gente del tenis, que es la misma productora, bueno, enganchen, no, porque, y en el tema del golf, ellos tienen un competidor directo que son los saudíes que armaron otro circuito. Pero a mí me gustó cuando trajiste el tema griego, Bruno, porque ese es el formato para decirle a la televisión, porque hay una realidad. La televisión 44 manda. fechas, o sea, sí. si nosotros aplicamos el tema del formato del playoff, ahí se rompe la cantidad. Si vos me decís que va a haber un cráneo, un genio ahí en la PF para convencerle a la televisión, mira, vamos a bajar la cantidad, pero con esto, y después los números coinciden, podemos pensar en el formato de un playoff, porque si no tampoco no tiene chiste que vos hagas 22 fechas para hacer playoff otra vez. No, entonces, ya eso tienen que ser menos claro, fechas. por eso ese formato que dijiste de Grecia es justamente para respetar. Por eso yo te contaba, pues ese formato cuando te seguía escuchando era familiar y terminó siendo, en Corea aplican lo mismo por el tema de la televisión. Porque ellos te dicen, todo muy lindo, pero a saber qué, acá yo el tema del share, el tema de la imagen, yo necesito mis 44 fechas. Entonces, es buscarle la vuelta. Pero de qué. Pero por decirte, por ejemplo, Daniel, el segundo torneo, vuelvo a insistir, hace 15 fechas y después ya el playoff, ¿verdad? Por el título. No, es que tiene que ser 11 o no hay forma. Y bueno, y 11 entonces, y después ya te va a los partidos 11, emocionantes. Clasifican 8 y ahí se hace ida y vuelta. Sí, pero ahí tenés pero allá tenés 50 partidos menos. Sí. Y también otra cosa que protestan los clubes. Ese es el tema. No, otra cosa protestan los clubes. No, solamente clausura estamos hablando. Claro, y eso te estoy diciendo. ¿Cómo que 50 partidos menos? Uno, son 22 fechas. Sí, claro. 11 fechas. La siguiente. Entonces, tenés 11 fechas menos que son 66 partidos menos. Vos no puedes cubrir eso con cuarto, semi, aunque sea ida, vuelta, no neutro. Alcanza, pero. Si son otra vez eliminados. Y después tener los partidos. No me digan que van a jugar los 12, ¿verdad? No, y después hacer lo de para el descenso. Son 8. Ese es el proyecto. Y no hacer para el descenso. Hacer los 6 y 12. Hacer también partidos mata-mata. Ida y vuelta. No, pero entonces, ¿cómo queda tu acumulativo del promedio? Y bueno, eso lo saca o por eso te digo, es cuestión de que aparezca un tipo, un cráneo. No sé cómo en la Fórmula 1, hermano, que cómo pico ellos. Lo que pasa es que partimos la base que la Fórmula 1 estaba mal manejada, pero siempre era un producto apetecible y atractivo. Sí, no, sabes que la otra vez el presidente el presidente de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, dijo: la Fórmula 1 es nuestra, le estamos alquilando nomás. Claro. Salió a dar un mensaje así para decir, nosotros somos los dueños, porque ya ganó tanta relevancia la productora que maneja, ¿verdad? Y que la gente ya asocia que esa es la empresa que es dueña de la Fórmula 1. Perfecto. Y tuvo que salir el presidente de la FIA y decir, nosotros le estamos alquilando nomás, este es nuestro, cuando queramos nosotros vamos a volver. Bueno, y acá vamos a tocar algo sensible, pero que es una realidad.
acá en el producto del fútbol paraguayo, ¿cuáles son los verdaderamente atractivos y cuáles son los que se suman a ese atractivo? Ese también es otro punto. Porque ¿cómo vas a venderle un partido entre Ameliano y Resistencia? Pero Mientras porque que ese sea, circuito ¿sabes que qué, es Dani? Pero que sea por el descenso, Dani, ¿verdad? Que haya, ¿cómo te voy a decir? En el buen sentido de la palabra, sangre, ¿entendés? Que a matar morijos en los tipos, porque se va a ir al descenso de también uno. en el torneo de 22 fechas hay algunos partidos en las últimas 5 fechas que son... Claro. No, ya sé. son Por ejemplo, son- un cuarto o no juegan por nada, ¿verdad? pero el tema es que ya vendiste. Sí, ya sé. Por eso es el problema. Pero acá, por ejemplo, el tema que se quejan los clubes, primero el acumulativo. Todo viene del acumulativo. Vos al hacer una rueda menos, ya le sacás 11 fechas de la posibilidad del acumulativo. Y la otra que pasó en pandemia porque los tiempos eran diferentes, pero yo me acuerdo que cuando se jugaba playoff, liguilla, había clubes que en septiembre ya dejaban de participar todo el año. Porque no clasificaban a la liguilla, no se fueron al descenso, y septiembre ya tenían que, hasta febrero del año que viene, tenían que esperar. Es otro punto, por eso lo de los clubes es muy difícil. Yo estoy de acuerdo que tendría que haber un cráneo, un cerebro. Me parece que hay varios que podrían, capaz que no tienen voz. Pero también los clubes de Bruno son muy mezquinos. El tipo, yo me acuerdo bien una nota, recordando así el tiempo, Luqueño quedó fuera de la liguilla. Y yo le hice a Pedrito Rodríguez la nota al otro día, y eran 5 meses que iban a tener de descanso. Entre lo que era mediados de septiembre y cuando esos los torneos arrancaban en febrero. Hay clubes que están así, no, yo quiero que hasta 22 fechas quiero jugar, ¿verdad? O por ejemplo nomás, Federico, por ejemplo nomás, muchachos, que prueben una cosa nomás. Vamos a sacar el acumulativo de este año. Y que vean cómo les va. ¿Y cómo clasifican? ¿Cómo la clasificación de Copa? A la Copa. Pues tengo quien que yo le traiga el bife con huevo, la ceosa, el pan. Clasifica la Copa la novia que le traiga un auto. Ayúdenme un poco, traigan y... Continúa por todo el mes de febrero Atalaya S.A. de Seguros con su promo Enamorados. No solo un día estás enamorado o enamorada de la persona que te hace feliz todos los días del año. Por eso te ofrecemos la promo Enamorado. Enamorada de mi póliza, encantado, encantada con mi auto. No te pierdas de esta increíble promo. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. El desgaste mayor de tu motor de tu vehículo es el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Están los árbitros designados para la cuarta fecha, muchos oyentes participando. 2 torneos por año con 16 equipos. ¿Qué tal? Dice, pregunta un oyente. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien. Aquí escuchando, y ojalá que pueda aparecer un dirigente con un poco de criterio. Pero un gerente, puede ser un gerente rentado. No tenga que ser dirigente. Claro, un gerente rentado. Tiene que ser un Letieri. Pero actualmente un CEO. Rentado, claro. Que le llaman un CEO ahora. Las empresas tienen personas pensando 24 horas hacia dónde va a ir una empresa. Tenemos actualmente la APS, Michel Sánchez, que me disculpe Michel, pero Michel es organizador, él es gerente, él por poco no limpia la APS, tiene que ser una sola persona, tiene que encargarse de eso, no tiene que ser de afuera, luego ya te digo, ya un pensante, un tipo con mucho pienso, un CEO, ¿me entendés? Un CEO, CEO le llaman ahora, CEO, ¿verdad? Que es la persona que, yo te voy a decir un ejemplo, Versace. Tiene un tipo que piensa que quepa lo que le gusta, la gente en perfume, en esto. La otra vez estaba leyendo la historia de Lacoste, es impresionante. Lee un poco, Johnny. Él era un tenista. En la década del 30, él se enfermó
y se retiró rápido, pero cuando él ya era tenista, él, por ejemplo, creó, viste que la raqueta no tenían, él le puso la cinta para tener mayor agarre, después creó en la raqueta entre espacios, puso cosas para que tenga mejor golpe, después él apareció con su propia marca, porque la historia nace que él vio una cartera de cuero de una persona, de un integrante de la selección francesa de Copa Davis. Él ganó Wimbledon, Roland Garros, ganó Copa Davis, era un gran tenista, ¿verdad? Y le gustó demasiado y tenía un signo de yacaré, de un cocodrilo. Y le dijo su compañero, o capitán del equipo parece que era, le dijo, si vos ganás mañana el partido, yo te voy a regalar esta cartera de cuero. Y ahí a él se le ocurrió y aparecía él. Antes jugaban con pantalón de vestir, con cinto y camisa, y él apareció empezó a usar las remeras de algodón, y ponía, le pusieron el apodo de cocodrilo para él, ¿entendés? Entonces empezó a usar el yacaré que todos conocemos hoy en la COS, empezó a utilizar, se retiró, y después ya empezó los hijos llegaron, ¿verdad? Y ya entraron en el tema perfume, cartera, mochila, ropa para niños. Bueno, y ahí pues hay una persona que va pensando hacia dónde se va a dirigir una empresa, ¿entendés? Y yo creo que en la Premier League es un ejemplo. Hay una persona que pensó, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro producto? En la década del 90, que era un desastre con el tema de los Julian y compañía, y vino un tipo que organizó y a la resulta está, la Premier lo que hoy es, ¿verdad? Lo que ahora quieren hacer, por eso depende mucho del cristal con que se lo mire en la Superliga. Eso también son genios. Exacto. Que dicen. Y ¿por qué coloco el ejemplo de la Superliga? Yo creo que no es que no exista, no creo que todos los que estén en el estamento, al final también como cualquier proyecto, Bruno, los que deciden son los que comúnmente conocemos como la voluntad política, son los clubes. Y a los primeros que se van a oponer y son amantes del establishment, que el status quo, son los clubes. El grande porque va a decir, no, así yo me puedo ir al descenso, o así yo no voy a ganar los títulos que suelo ganar. Y el chico, porque lo que decía recién con el tema de bueno, no, si no me da 44 no fechas, puede yo el no tengo... presidente de la APF llamarle a todos los que le dice, muchachos, vamos a dar un golpe de tuerca acá, vamos a hacer un show de fútbol paraguayo, vamos a buscar con la gente de la televisión y vamos a darle a este sí vamos a probarle un año. Y que él lo organice y vamos a darle poder, pero nadie acá, ya le vamos a dar a él y él nos va a organizar. Yo soy el presidente de uno de los clubes, yo te digo, Presi, y el tema de la plata ya conseguí. Y ese se va a mantener tranquilo, Gonzalito, va a tener tu plata. ¿Quién va a transmitir y quién va de este nuevo Superliga Paraguaya? Y es la misma empresa, no vayan a ser tan fatalistas. Vamos a hacer 20 fechas. Vos sos más cerrado, será que es difícil de hacerlo nada contigo. Pero ¿sabes qué? No. Un último ejemplo antes que entre. ¿Sabes qué? Esto es como, che, este fin de semana vamos a comer asado. Y alguien pregunta, ¿y quién va a comer asado? Eso. Y le pusieron eso es lo que hiciste hace rato cuando mandaste con la plata va a seguir, por eso te hablé, la televisión va a estar, es cambiar el formato, buscar nuevas ideas nomás. En un solo torneo, claro, porque yo también puedo decir que hay muchas veces que hay cantidad y no calidad, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces nosotros el año pasado y sin los partidos los viernes, vos le preguntabas bien a la mañana a alguien quién juega hoy y te decía no sé, porque siempre jugaban los equipos de nuestro denominado cuadrangular, que ya sabemos quién eran, Antacuaría, Meliano, Resistencia y me falta uno. Ponían siempre los viernes. Y vos preguntabas los viernes y bueno, y eso es cantidad, pero tampoco suma mucho, ¿verdad? Al tema de la fiesta, de la competencia, de dijo todas Dani, esas cuestiones. Vas a tener menos partidos, pero un cuarto de final, por darte un nombre, un Libertad Cerro, ida y vuelta, pero no es calidad en vez de cantidad. Yo estoy hablando con el presidente de 12 de octubre, yo estoy hablando. Claro, bueno, y ese es el problema. Vos sos el problema, hermano. Vos sos el problema. Vos le zancás al fútbol paraguayo. Yo salí, hablé ahí en Cardenal. El gerente va a mandar, te va a la... ¿Por qué no pusiste un ejemplo más importante? 12 de octubre, que hermano, le debe a 20 tipos. No. ¿Vos crees que son malos presidentes? Yo soy un toballepete al presidente de 12 de octubre y le digo, ¿sabes qué? Cállese, el CEO va a decidir. Acá Pato, gracias al colega Pato Bando.
la vez pasada agradeciste cuando te pedimos por favor que no te vayas y te hicimos emocionar. Qué lindo. El CEO es el máximo ejecutivo de una organización encargado de diseñar y aplicar estrategias para lograr los objetivos. Su misión es definir con gran precisión la visión, el propósito, la misión del organismo que encabeza con el fin de orientar la actividad diaria que se realizará. Y eso, entonces le decía a todos los presidentes del club, muchachos, señores, vamos a darle a este señor un año, el CEO, que trae este proyecto, y él presenta y nos jugamos con esto, y vamos a probar un poco. Digo nomás, si no vamos a hacer, bueno, entonces yo me voy a retirar del periodismo, y van a ser 44 fechas, 22 y 22, y chao Pimpinela. Ya está, vamos, Johnny. Sí, Espérame, pero como es que todo va a depender del dirigente. ¿Cómo? Todo va a depender del dirigente, así como decía Chum. No hay independencia de la APF por reglamento, por estatuto. Primero hay que cambiar el estatuto. O sea, claro, la divisional pues es la que organiza el torneo, ¿verdad? Pero el presidente le puede convencer, amigo, le dice, mira, no sé, no. Ni Cerro y Olimpia pueden hacer lo que ellos quieren. Si el poder de la APF está en los... Pues usted puse el ejemplo de los presidentes de los equipos y cuál fue según Robert Harrison, lo que le motivó. Yo no le escuché al presidente de Cerro y Olimpia decirle, por favor, no te vayas. Fueron los presidentes de los equipos, chicos, humildes. Sí, abiertamente, Edgar Monge, sí, nosotros apoyamos y el tipo le debe 5 o 6 meses a los pobres jugadores. Pero aparte también le decía, no sé, estos buscan una cosa, no sé. Bueno, si desciende le vamos a dar un premio de 500 millones, no sé para qué en intermedia... Cosa como esa, no sé, algo. El concepto está el concepto del pago para caída, se llama en Inglaterra. En Inglaterra, y bueno, eso, baja, ahí los dirigentes se va a acabar el problema. La sudamericana indemnizaba hace poco al que perdía, ¿te verdad? Ahora ya no por el tema de que ya le dieron al segundo pero para jugar. Hasta la edición pasada el que quedaba afuera le daba... ¿Sabes qué? Hace eso, ¿sabes quién te va? Viste, todo el problema con Chum. Estos son los empleados que te traen problemas nomás. Sí. Vos querés hacer la mesa y te dicen, pero otra cosa, pero otra cosa. ¿Sabes qué? Esas voces son las que no hay justamente en estos estamentos, porque todo es sí, presidente, sí, son los más lindos. Sí. Qué genial es tu idea. Probar, ¿Cómo vas a probar si no está testeado? Necesitas un proyecto beta. No, él sí. ¿Sabes qué, Bruno? El tema es la mentalidad arcaica y decir, si cambia, yo pierdo mi privilegio. Bueno, ¿qué ejemplo iba a poner del club? Iba a decir, vos pones el tema del concepto de paracaídas. ¿Sabes quién va a decir que no? Los otros equipos de la intermedia. ¿Por qué le vas a ayudar a un equipo que ya hizo mal su tarea en primera división y está bajando y le da un doping financiero? ¿Para qué 500 millones? ¿Sabes lo que es en intermedia? Le potenciaba el año que viene, ¿verdad? Claro, le potenciaba. Vas a hacer una especie de Superliga y que son los 14, 15 vos sabés que me retiro de esta reunión, presidente. Una fuente del atraso me retiro de esta reunión. Indignado, chao, una máquina de impedimento. ¿Cómo se va a llamar? Todo lo que propone. Ese está registrado, la máquina de impedir, la máquina de impedir está registrada. Espera un ratito, yo sé que vos estás muy ansioso. Dale, Edgar, por favor. Crecemos contigo y gracias a tu preferencia, Pollos Don Juan inaugura una sucursal más en Luque. Ambiente amplio y confortable con productos frescos, congelados, elaborados en la línea de pastas que solo Don Juan te ofrece. Capitán Andrés Isfrán y Sandra Rosalía Ruta Luque San Lorenzo. Comunícate al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor colección en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la colectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo Tigo Business. Conexiones que impulsan. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil.
Bueno, acá justamente Ramiro Aranda me está enviando la siguiente información. Gracias, Ramiro. La APF dio a conocer cómo será el nuevo formato de la temporada 2023 para el campeonato de las formativas del fútbol paraguayo, inferiores. El Consejo de las Divisiones Formativas de la APF programó los cruces de la categoría sub-14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la primera fecha del campeonato 2023, que se desarrollará con un nuevo formato a partir de este año. El mismo consiste en un único torneo que constará con 33 fechas corridas divididas en 3 ruedas, 11 fechas cada una con localías alternadas, 11 partidos local, 11 juegos de visitante y otros 11 cotejos en terrenos neutrales. La fecha 1 se disputará integralmente el sábado 18. La ceremonia inaugural se llevará a cabo en el encuentro sub-18 Libertad Guaraní, 9:15 en la cancha 1 del Centro de Competiciones Formativas de la APF en el Parque Guazú. Algo parecido es que más o menos lo que estábamos discutiendo. Y mira, ¿viste? Sí, porque hacer una apertura con 22 fechas, hacer una clausura con una sola rueda, una de 11 fechas, te dan 33, así como hace ahora la formativa de la APF. El nuevo formato está contando Bruno. Volví de mi retiro. Sí, está contando, te estoy contando, Dani. Estaba contando el nuevo formato de inferiores que va a constar de 3 ruedas corridas. 11 fechas cada rueda y llegas a los 33 partidos. En formativa. Ahora se va a lanzar. Sí. Nuevo formato 2023 inferiores. Ahora estamos atrasados. Johnny, aguantá por favor, que sé que tenés tu opinión y tenemos que irnos a lo Olimpia. Tenemos los árbitros designados, por favor. Hacemos un ping-pong con... ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades? Pulfa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pulfa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pulfa Energy, calidad éticos. Mes de los enamorados y en Sueñolar regalamos una cabecera Samara con tus compras de nuestros somieres en línea premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses, pagando tu primera cuota recién a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueñolar, resentí tu sueño. Bobadilla evaluándose a Bobadilla. Bruno Pom felicitándole a Bruno Pom. La fiscalía allanó la fiscalía. Hoy, no, en serio estoy contando. Hoy la fiscalía fue allanada por la fiscalía porque se encontró que hubo un pedido de 30 millones de guaraníes de coima, presumiblemente. Y este señor... De la propia fiscalía, ¿verdad? Exactamente, sí, claro. Y después está el señor que... ¿Cómo se llama? La policía le detiene al policía. Sí, ese señor de la magistratura renunció a su renuncia. Él renunció a su renuncia. Sí. Renunció, pero después renunció a la misma renuncia también. Y acá estamos queriendo armar torneos importantes. Bueno, estoy recibiendo muchas ideas, pero no pega. Yo también bajo la idea, ¿verdad? Me dice acá Julio, que sigue opinando Julio, y agradezco la opinión de Julio. Grazábal dice 18 equipos y 4 descensos tipo Brasil por punto. Ahí van a tener sangre, dice, pero ¿dónde sacamos 18 equipos para hacer un torneo? Hace poco tuvimos 2 equipos más y era un... 16 puede ser. Sí, pero... Ahí le sumás 4, uno de Ciudad del Este, uno de Encarnación, otro de... no sé, buscar los 4 puntos más fuertes del país, por ejemplo. Y eso de mérito deportivo, que dice Chu, no, agarra que hagan su selección y le trae ya primero. Se acabó. Para empezar, amigo, es que... ¿Y qué querés, Chu? No, ya sé. Yo por eso te decía... Marito se felicitó a Marito, dice Johnny. Claro, sí. Eso pasó. No se despertó temprano. Trabajando temprano. Dale. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no le falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta
hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. El Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado. Uscuerna, está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. Bueno, ¿tenés? Sí, vamos a los árbitros designados para lo que va a ser esta cuarta fecha del torneo de apertura. Para mañana el partido Resistencia Guaraní, que va a arrancar 18 horas en el Luis Alfonso Gianni. El árbitro va a ser Carlos Paul Benítez. En el bar estará Juan López. Para el partido Guaireña Cerro Porteño, mañana viernes arranca 20-30 horas en el Parque del Guairá. Arbitraje de José Méndez. En el bar estará Juan Gabriel Benítez. Para el día sábado, Trinidense Olimpia en Encarnación en el Villa Alegre, 18 horas. Arbitraje de Derlis López. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Nacional Libertad, el sábado, Defensores del Chaco, 20-30 horas. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. En el bar estará Carlos Paul Benítez. Para el domingo, Tacuaré General Caballero. Se van a enfrentar en el Luis Alfonso Gianni, 17:30 horas. Arbitraje de Giancarlo Juliadosa. En el bar estará Ulises Mereles. Luqueño Ameliano van a enfrentarse el domingo. Feliciano Cáceres, 20 horas. Arbitraje de Juan López. En el bar estará Derlis López. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 35% de descuento. Llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Twitty me hace recordar, Bruno Pon se informó en el Twitter de Bruno Pon. Eso no te enteraste de Ariel. Eso pasó. ¿Escuchaste? Escuché, ya el día anterior Twitty informó todo y vos estabas reclamando y habías decidido hace rato en tu propia cuenta de Twitter estaba la precisa. Yo ahí me informé por ¿cómo se llama? Sí. A propósito de información, Luqueño confirmó quizás su último fichaje, ¿verdad? Porque estamos hablando del delantero argentino Matías Castro, 31 años. Fichó por el equipo del Sportivo Luqueño, últimamente estuvo por Chile y estaba quedando sin club y ahora llega como delantero para el equipo de Florentino. Vos informás que Guaraní pidió jugar en para uno la Copa va a pedir jugar a la Sudamericana, sí, tiene un tiempito todavía, va a pedir jugar a la Sudamericana en para uno, como local. Acá tenía estábamos buscando un nexo, ¿verdad? Con quien hablaba el técnico Saba, y me pasaban que fue compañero de Mingo en Racing, y sí. Mingo ahora está en la sub-19 de Cerro. Mingo renunció y ahora volvió a la sub-19, que es una categoría cercana ya a la primera, ¿verdad? Pero él, ¿cómo que renunció? Él renunció, me dijeron. ¿Pero por lo de Arce? No fue muy. A ver, me puso que estaba en la sub-17. Y de ahí con la salida renunció, salió su cuerpo técnico. Renunció, ¿verdad? Y ahora volvió y está en la sub-19. Y estaba viendo, me pasaba el tema de Saba, y efectivamente jugó con Saba en Racing. Vio un equipo, mira un poco el equipo. Costa dirigía. Segundo ciclo de Costa. Campañolo, Gabriel Mercado, Cabral, Sosa, Matías Sánchez, Adrián Bastía, Cristian Pellerano, José Domingo Salcedo, Claudio López y Facundo Saba. Ese era el equipo de Racing en aquel momento. Bueno, Johnny, te escuchamos muy atentamente. Sí, señor. Con relación a la parte futbolística, lo que tiene Olimpia para el partido del próximo sábado ante el equipo de Trinidense en la Encarnación. Primero, el trayecto. El plantel trabaja hoy. El viaje será con destino a la Encarnación mañana, después del almuerzo, después de un pequeño descanso. En horas de la mañana va a trabajar el equipo de Julio César Cáceres, después el viaje, ya lo decíamos, vía aérea, con destino a Encarnación, para lo que será el partido del sábado. El equipo no va a cambiar Julio Cáceres, ya está Tito Torres a disposición, ya está Tucu Salazar, pero los dos van a guardar su oportunidad, ya sea en la banca de expectativa,
en este encuentro contra los de José Arrúa. En el arco, Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Junior Barreto, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. Segundo partido de Facundo Zavala con la camiseta franjeada a nivel oficial. El medio campo, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Marco Gómez, Hugo Fernández, Berlis González y Facundo Bruera. Esto prácticamente ya está definido. Pensó en esta semana Julio Cáceres en los que vienen. De a poco Tito Torres tuvo importante inactividad. Misma situación para el Tucu Salazar. Tucu Salazar por lesión y Tito Torres por la enfermedad, por ese cuadro febril que tuvo la semana pasada. Entonces no pudo trabajar bien, ya está a disposición, pero tendrá que esperar su momento. El caso de Tito Torres, inclusive me decían, habría que verse inclusive en la quinta fecha y llega a ser titular por lo que fue su situación viral. En este caso estuvo inactivo, totalmente inactivo por varios días el lateral por el sector izquierdo del Olimpia. El viaje, repito, mañana al mediodía, vía aérea, y atención, gente de Encarnación. Hotel Savoy es el lugar de concentración del Olimpia en la ciudad de Encarnación. Bueno, Johnny, vos finalmente querés opinar algo. Vos estás medio en la línea de Chun, vamos a seguir nomás igual. No hay caso. Simplemente para brindarle mi respuesta al señor Chun, mi solidaridad con él. Bueno. Siempre hay que tener voces en contra en un proyecto. Claro, bueno, como si fuera eso le pasó a Bangal. Que acá hay dictadura, que no sé. Johnny, tampoco te suba al carro porque claro, tu porque voz acá... popular, tu voz en contra acá en algunos proyectos no tiene ni tono, ¿eh? Yo siempre suelo encontrar tu cumpleaños, proyecto bocadito, no te subas. Ahí sí que sos bandido. Bueno, gracias, Johnny, muy amable. Adiós. Con respecto a Trinidense, Lucas Barrios no va a formar parte del equipo. ¿Está confirmado a su baja? Sí, no va a jugar. Y hay que ver ahí qué pone José Arrúa para lo que va a ser el partido. Y sí, Chiquito Jiménez va a jugar Chiquito. Así como jugó Chiquito jugar con los Rápidos. El partido contra Cerro y como jugó en Guaireña, está muy bien, Mira, contra Guaireña es un gran partido. Contra Cerro había entrado también, le puso varios peligros a Patiño. Entonces está bien, aparte más punta, más referencia, ¿verdad? Pero pues ahí que Trinidense es más buen equipo, Yo también ahora todavía bien el partido, se lo empatan pero estaba ganando 6 puntos ya, sí, para ellos se queda con 4 ahora. De hecho tiene una forma de jugar que ya lo trae de la intermedia, es un equipo que trata de tener posesión. Toca bien, jugadores de buen pie. Rivero alcanzó un nivel muy importante de vuelta, claro. Marco Rivero se siente importante en ese equipo y sí, intenta jugar por abajo, muy bien. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Atención porque a la gente que está viniendo por España quiere acceder a través de Estados Unidos. Ojo, Estados Unidos es la intersección entre España y Azara. Hay una congestión importante ahí, así que a evitar ese tipo de lugares. ¿Por qué? Me criticó, me dijo, ustedes no pasan siempre todo lo que están nomás luego con mucho tránsito. Ayer pasamos España y intersección con Santa Rosa, ¿te acordás? Ayer pasamos, hoy... me acuerdo yo de... Bueno, y hoy Estados Unidos... de España, ¿verdad? No, pero ahora porque tenemos unos oyentes que son críticos, mira, te van a caer encima, Fabio, porque en realidad Ariel es el encargado, pero... ¿Sabes cuándo falla, Fabio? No falla... ahora el señor Nenecho está haciendo todo Guyari Kubitschek. Pues está toda esa parte. Pero primero antes de Pinoza y ahora ya está lleno hacia el seminario. Están haciendo recapado importante. Algo está haciendo, ¿verdad? Y después otro que nos falta dificultoso, Artigas siempre. Ahí la altura del Club Libertad. Pues como que me digas, ¿sabes que Rodríguez de Francia en la zona del Mercado 4? Nunca decimos mucho. No, ya sé. Claro. No, ya está. Bueno, pasa por tu Petrobras. Claro, pasa por tu. Casi que la pared es bastante complicada para. ¿Viste que está frente del Paseo del Toto? En Argaña. Ahí en la esquina, Una cosa del cuídate, casi que Lambaré tiene muchos baches. Qué descubrimiento. Yo no hago más. Ariel, te encargaste de Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, hoy anoten Europa League, muchachos, partidos de todos los colores. Hay encuentros que ya corresponden a los octavos de final, de la Europa League. Barcelona, Manchester United, 14:45. 14:45, Shakhtar Donetsk, Reims de Francia. 14:45, Ajax, Unión Berlín, que es la revelación en el fútbol alemán, está segundo, ahí le pisa los talones. Es 16 a 16. Gracias, señor Cham. Salzburgo, Roma. Ay, claro, porque la cantidad de partidos lo que hay acá, pues. Salzburgo, Roma, 14:45. Ahí se cortan los partidos de 14:45. Y vamos a los de las 5. Juventus, Nantes. Sporting de Lisboa, Midland. ¿Sabe dónde es Midland? Dinamarca. Muy bien, gran apostador. Claro. Leverkusen, Mónaco y Sevilla, PSV Eindhoven. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. El centro de neumáticos, el centro de servicios más importante del país. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompaña como cada año con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball en sus versiones tapa dura y tapa flex con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavon PY en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, información que tiene que ver con Guaraní. ¿Se acuerdan de Leonardo Rolón, que había jugado por General Caballero el año pasado? Cedido por Guaraní a préstamo. Leonardo Rolón estuvo en la sub-20 con Bobadilla, en el sudamericano. El hijo de nuestro ex compañero líder. Le mandamos un saludo. Leonardo Rolón va a jugar por Guaraní este año. Mira, o sea, Guaraní lo rescata, no lo va a ceder, va a estar en el plantel de primera. Leonardo Rolón hizo uno de los mejores goles de la temporada en cancha Sudamericana. Sí. Un golazo contra Sol, me acuerdo, pisando la pelota y poniéndola al ángulo en Villa Lisa. José Agustín ya dice, atendé Fabio para vos. A ver. Bruno, rebola eso del estado del tránsito. Lo más seguro es que no leas mi mensaje. Ahora mismo estoy pasando por donde dieron las indicaciones y nada que ver. Es la tercera vez que escucho el trayecto está congestionado y no era así. No den más la información, por favor, dice el oyente. Cuidado, Fabio, cuidado.
No, ya es de Ariel, la verdad. No, ese Bueno, Ariel, entonces... A partir de mañana. A partir de mañana, Yo señor. debería leer lo que me pasa la No, producción y... Le culpo a la pues es producción. fácil. No. Sí, que Fabio se imagina. Fabio se imagina la... Sí, la gran bobadilla está haciendo Ariel. Se supone que tiene Al pobre Wilson le va a... no. No, pues no, creo que Wilson me escriba por escribir, nomás se le antoja y me pasa un... Se supone que tiene un estudio previo de tránsito. No sé. Forteam, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Forteam te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Forteam etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Forteam con Tigo Money llenan de internet tu verano. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Un amigo de WhatsApp dice ya acá, Benru Ariel, dice. Acá dice el tráfico horrible en la zona de los colegios. Acá Colegio Técnico Nacional cierra nomás ya la calle. Un desastre, dice. Mira, están colaborando ya los amigos para el bloque. Bien. Para tener en cuenta. Habría que hacer antes de dar el servicio. Y está los amigos de WhatsApp que nos digan, ¿verdad? ¿Dónde es lo que hay? Está complicado. Eso, viste. Sí. Y así también entonces le culpamos a los propios oyentes. Y es real. Acá, por ejemplo, dice... Avenida Fernando, dice, desde Rolón Viera hasta pasando la terminal. No sé qué están haciendo, dice, está complicado ahora mismo. El carril está medio... media calzada, ¿verdad? Sí, yo en los mensajes a Bruno, es bola el estado de la ruta. Ayer Boyani, esquina Nudelman, congestionado. Eso es 2 cuadras de República Argentina. Siempre está así eso, no es novedad, dice, ¿viste? Y vos sabés la cantidad de Uber y Volt que nos escuchan. Y vos le tirás, entra Fabio, sí, con su voz microfónica, está congestionada. No, vamos a cuidarte bloqueo, si no, en serio. Ariel, vos mañana mañana hace. Vamos, por supuesto. ¿Sabes qué vamos a pedir a los amigos del WhatsApp? Claro. Que nos envíen. Buena idea de Federico. Sí. No van a enviar ellos no van a enviar la precisa. Además, y que nos digan si es Volt o por ejemplo Uber o alguna otra aplicación, o si están transitando en la calle, nos dicen, entonces nos va a servir como un elemento real en tiempo real, ¿verdad? Así mismo, que es lo que hace falta. Sí, señor. En este momento. Gracias, Federico. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Información de último momento, ordenan libertad de Carlos Granada. Vamos al audio ABC TV, por favor. El arresto domiciliario del periodista Carlos Granada, que deberá cumplir en una casa del barrio Sajonia de Asunción, así como también una fianza personal valorada en 200 millones de guaraníes y la retención de un inmueble situado en la ciudad de Encarnación y valorado en 900 millones de guaraníes. Reiteramos, en momentos más, el periodista Carlos Granada va a abandonar la cárcel de Emboscada para pasar a guardar arresto domiciliario, Jenny. Bueno, ahí está ABC TV adelantando la noticia. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Soy Vol y les escucho de 6 a 21 horas, dice. Escucha la radio de las 6 de la mañana. Los papis delante del Santa Clara, dice.
Legión Civil, casi Mariscal López, envían fotos ya inclusive los amigos ahí de es WhatsApp. complicado. Ahí ya es... Ahí complicado, porque mucha gente dobla también a toda velocidad desde Mariscal porque ahí se puede doblar sobre Legión Civil y la calle te deja menos, es muy angosta. Legión Civil extranjera. Avenida Artigas es un caos. No, Avenida Artigas siempre fue un caos. ¿Cuántos ya son los números de los nuevos cosa... socios de Encarnación? Pregunta otro. Todavía no haya de eso. Bruno, más bola que el bloque de la ruta. Es igual. Antes cuando llovía ya sabía la ruta cerrada. Decía. ¿Sí te acuerdas de la ruta? Ruta Eñe. Y ruta Pilar siempre. Ruta... ¿Cuál era? Santaní. No, Pozo Colorado con no sé cuál era que decía siempre. ¿Vos te imaginas que le di a los jóvenes hoy que había antes un bloque que era un bloque esperadísimo, ¿será? ¿El de la ruta cerrada? Ruta cerrada, ruta clausurada era. Clausurada, sí. ¿Por qué no miran su Maps? Dice. Ahí figuran todos los embrollos del tránsito, de verde a rojo, según intensidad. Sí. No sabemos, no estamos perdidos nosotros. Sabemos. Si vos ahí mismo... establece una defensa Wilson color también, naranja, ¿verdad? No, que Wilson establece una defensa también que seguían por Google Maps. Sí. Pozo Colorado, Arroyo Tomatirú era. Ahí está, gracias al amigo del WhatsApp. Sí. Cruce Desmochado. No, ese siempre. Ese era ese está en Bocú. Desmochado. Ariel Pio es de Luque, Bruno. Me preocupa su cerro, dice. ¿De Luque? ¿Qué tiene que ver Luque con cerro? Y no está entendiendo el chiste, porque no me entiendo, preocupa su cerro, ¿viste? Porque esos cerros, caballo. Un chiste de... No. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Arroyo y Esteros, Arroyo Tobatirú, Teniente Esteban Martínez Chaco. Pozo Colorado también otro. Sí, Surubí y Alberdi. Están enviando los muchachos, estoy leyendo los mensajes. Pozo Colorado, sí o sí, por lluvia, dice. Pozo Colorado a Concepción. Ahí está. Ruta Eñe. Sí, señor. Pero ¿por qué no se usa más ese servicio? Porque ahora, ¿sabes qué pasa? Yo la otra vez me fui a la nueva ruta que están haciendo Caacupé rumbo a Barrero y se cerró totalmente la ruta y no podés irte. ¿Por qué no se informa, por ejemplo, de eso? ¿Verdad? La ruta, porque por obras, hay muchas obras ahora en Paraguay. Sí. ¿Verdad? Porque ahí está la plata llegó. Entonces por eso claro. se hace obra por todos lados. Entonces, obras que informen, ¿verdad? Que haya un servicio donde digan ruta, realmente la ruta clausurada, ¿verdad? O tal tramo, ¿Por ¿verdad? dónde agarraste por ahí hacia Barrero entonces? ¿Agarraste la otra, la vieja? No sé. No, te cortaron todo. Claro, no, todo cortado, está ahí un quilombo. Discúlpame la palabra. Estaba así también, una cosita así. Era no, para la ruta pasar. está cerrada, hermano. Vos no sé cómo me fui por Google, hermano, no. Y llegué un momento y a pie tuve que cruzar la ruta y después volví y tuve que irme por otro lado. Qué raro, porque normalmente tenés que colocar un trayecto alternativo. Claro. No, pero ¿sabes? Este era Cerro Cristo Rey. ¿Vos no conocés? No conozco. Ahí va a estar la movida, ¿no sabes? No. Y... No me digas. Ni voy a hablar con él, no me atendió el teléfono. Yo le quería alquilar su Cerro Cayú de mierda y no me. Ay, no, en serio. No. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular
celular 0975-759-000. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Pozo Colorado, Puerto Militar, era Bruno, dice, la mitad del año estaba clausurada. Después dice, otro, ya colabora un amigo, dice, Feli Bogado a la altura de Japón, tráfico free, dice, libre. Están también lo bien, Feli bien. Bogado a la altura de Japón. Sí. Hasta ahora siempre... Pero ahí se está complicado también, ¿eh? No, porque ese semáforo ahí donde está la iglesia de Vílogo, eso tiene que ser una fila de 500 metros por ahí. San Ignacio Llavevirú, otro que decía que estaba clausurado siempre. Yo esperaba eso para viajar al Chaco, dice un amigo acá, esperaba el informe. El tema, pero claro, Sí. nos faltaba. Y antes te acordás que ¿no? habían lindas chicas en meteorología que entraban, tenían su bloque especial. No hay más, eso será. O ahí en la... En otros países. Sí, ¿Te acordás de Serafini? ¿Quién? ¿Blas Antonio? No, ¿quién? No. 6, eso sí, inclusive en Siempre, deporte no. colocaban meteorología con una señorita así, bien pintoresca. Sí. Sí, hice la imagen de Serafini. Acá es la pantagruélica. Johnny enseguida te agarró. Karen Patricia te dice. Karen, Karen Serafini, hermosa. No sé si hasta ahora estará linda, ¿verdad? Porque hace mucho que no la veo, pero sí, yo digo que es Pero muy ahora hermosa. los ¿verdad? conductores no me dan tiempo, Sí. ¿verdad? Ahora. Y si ahora es... Wilson dice, en TIC estaba Sol Pérez, dice. Sol Pérez. Ah. Y viste, pues, el presidente no es un canal que vos estés atento al tiempo, ¿verdad? Porque No, ya pero... estamos bien, claro. Pero acá nomás Pero matamos también eso, ¿verdad? Antes era especialista, meteorólogo de verdad. Y de Iban a- me acuerdo, su bloque especial tenía. Pero creo Los que noticieros. Telefuturo probó tiempo atrás y le puso a Sol Cardoso. Y ella, anga pobrecita, se equivocó de esa región oriental con occidental en el Chaco y el y le bajaron la caña y tuvieron que sacar el bloque Lo que pasa es que porque- eso se y no se estudia, puede equivocar ¿eh? ella. Sí, le tienen que orientarnos más, ¿verdad? Pero Sol Cardoso probó ese bloque No, de... yo conozco también que me contaron que... O sea, le pusieron, pero ellos no veían, ¿entendés? Lo que te digo. Salía solamente la imagen, ¿verdad? En la pared no salía en la pantalla. No, eso Y es... No, y fue caótico. Te estoy hablando de un canal donde me contaban que fue un papelón y fue de Boya Pillatan. Le pusieron ahí a apuntar a cualquier lado, no sé, decía acá y... Acá en Concepción decía que era Encarnación, pero no una cosa. No, pues eso es de coordinación. Y bueno, pero acontece. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar Visión, más digitales, más humanos. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. En Cambios Rendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Un oyente te preguntaba, Bruno, ¿cuántos Cumplimos socios con todo, nuevos? ¿verdad? Con todo, Bruno. Sí, gracias. Preguntaba un oyente con respecto a los nuevos socios en Encarnación de Olimpia. Johnny nos dice que ayer cerró con 228 nuevos socios en el sur. Ah, mira. Fermín Villalba era sí, él era el hombre del tiempo, él era el... Ay, Era hay el- oyentes que no entienden lo que hablamos. Todos quedaron para la historia. Todas esas rutas ya fueron asfaltadas. Ya sabemos, mis socios. Estamos hablando más que antes había un bloque que presentaba las rutas clausuradas. Hasta no hace mucho tiempo, ¿eh? Hasta hace poco. Eso nomás, Era estado el tiempo, sepa rutas pa' que clausuradas y siempre las mismas, ¿verdad? Y al asfaltarse la mayoría de las rutas más importantes del país. Federico es chismoso, a mí me contaron, dice acá. No olvidamos, mañana más el bloque de 100 paraguayos para es chismoso, ¿no?
A mí me contaron, mira. Le contaron. Mira, A otro chismoso le contaron. Voy a tener tu... Viste, Sol Cardoso probó en Vive la Vida, un programa de Telefuturo, dice, y le sacaban, pobrecito, un error, que no se fue equivocar. La pucha. Que vuelvan las chicas a hacer meteorología, amigo. Chao, señor Cham. Chao, Ariel. Chao, Federico. Chao. Nos vemos. Chao, Fabio. Chao. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales.